Bueno, vale, parece que han parado. Lo primero, perdonar por la espera, cosas de proyector de resolución y tal. Lo segundo, gracias por venir. Hoy os voy a hablar de unos temas que la mayoría de vosotros ya conocéis y de sobra, ¿vale? Pero como son muchos temas, siempre hay alguno que se escapa. Esto que dice, uy, en eso no había pensado, o vaya tela, de eso no lo sabía. Pero como de muchos de esos temas ya sabréis, y la mayoría de vosotros sabréis más que yo, pues voy a dejar bastante espacio al final para que puntualicéis, pongáis ejemplos, preguntas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues de lo que voy a hablar es de lo que no quieren que sepas de Internet y tu ordenador. Entonces, lo he dividido en dos partes. Lo que quieren que sepas, o en lo que quieren que pienses, y en lo que no quieren que pienses, los peligros oficiales, los peligros ocultos o no oficiales, y voy a ir intercalando soluciones y propuestas, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues los dos grupos los he dividido con películas, ¿vale? Y si veis el tipo de películas de los que estamos hablando en los dos grupos, os daréis cuenta de la diferencia, ¿vale? Seguro que habréis visto Wargames, Hackers, Sneakers, The Net, la red. Este tipo de películas blandas, que le llamo yo, ¿vale? Hablando sobre los peligros de la red. ¿Sabéis de qué hablo? Estos son los peligros oficiales. Esto es lo que ahora pasa por aquí alguien de la prensa, recoge los 5 primeros minutos de la charla y, sí, claro, eso es lo de siempre. Vale, pues primero voy a empezar a hablar de lo de siempre. Lo de siempre, cosas como los virus, como las intrusiones y todo esto. Según el último estudio del FBI de delitos informáticos, que también tiene WhatsApp lo que ellos dicen que es un delito informático, lo veremos. La primera gráfica es muy divertida. Los delitos informáticos, los que dicen que han sufrido delitos informáticos, veis que hubo un boom en el 2000, luego lo explicaremos. Los que dicen que no han sufrido y los que dicen que no lo saben. La gente que no sabe si ha sufrido un delito informático, esa gente tiene un problema muy grave, ¿vale? No voy a entrar en ello. Aquí tenéis los tipos de ataques o malos usos, los tipos, por decirlo de alguna manera, de delitos. Tenemos que de los más, o el segundo más habitual, es el abuso interno de la red. O sea, esa universidad en la que no te permiten emplear el P2P y la peña lo usa. Vale, eso lo muestran en las estadísticas y es el segundo abuso o delito más citado. Vale, con ese tipo de estadísticas, abusos o delitos, me da miedo. Hablan lógicamente de los defacements de las webs, el cambiar la fotito de la página de inicio y todo esto. Hablan de el robo de información propietaria, todo tipo de cosas que se os pueda ocurrir. Pero aquí lo tenéis reflejado más que por incidente, lo tenéis reflejado por valor teórico en dólares de la pérdida, ¿vale? Yo digo teórico muy entre comillas y ahora luego lo explico. Pero veréis que la carrera la gana de todas los virus. ¿Vale? El problema número uno, en teoría, es una estadística de los virus. ¿Vale? Es el gran problema, eso es lo que más les asusta, lo que más les preocupa. Lo que gana, vamos, por goleada. Lo segundo, acceso no autorizado. Lo que estábamos hablando antes. Acceso no autorizado es que el jefe no te deja usar el navegador, solo te deja usar el correo en el trabajo y tú vas y abres el navegador. Pues abuso, delito. Ese es el segundo. El tercero, robo de información propietaria. Estamos hablando de secretos industriales, etc. Luego va los denial of service, abuso interno de la red, ¿vale? El webmaster que se pone borde y hace cosas raras. Robo de portátiles. ¿Vale? El robo de portátiles como problema cibernético, bueno, lo que ellos quieran. Fraude financiero, mal uso de una web pública, tampoco se me ocurre. System penetration, aquí ya estaríamos hablando de las intrusiones, pero veis que ya estamos dando unas cantidades de dinero ridículas comparados con todo lo demás. Entonces, cuando se demoniza al hacker, cracker, black hat, lo que queráis, tenéis ahí unos argumentos de peso, de dinero, que es lo que les gusta hablar. Decir, no, es mucho más grave todo esto que viene anteriormente, pero mucho más grave todavía lo que viene después, lo que luego os comento. Así que voy pasando de peso. Entonces, lo primero, los virus. Ahí estamos todos de acuerdo. Menos los 2 o 3 escritores o creadores de virus que hay por aquí. Todos los demás estáis de acuerdo. Los virus dan asco, son una mierda, a nadie nos gusta, a nadie les gusta, a los medios no les gusta, a las grandes empresas, bueno, los antivirus no sé.
A las grandes empresas no les gusta, vale, los virus, ahí estamos todos de acuerdo, no hay nada más que decir. Ahí tenéis los daños que causan, ¿vale? Estamos hablando de 65.000 millones de dólares, podéis pensar lo que significa esa cifra, ¿vale? Eso sí que es un problema, eso sí que es dinero. Luego veréis como otros problemas, entre comillas, otros delitos, entre comillas, no tienen nada que ver con esto. Luego, tecnologías de seguridad empleada, ¿vale? Firewalls, antivirus, ¿vale? Eso sí que es un problema, eso sí que es dinero. Luego veréis como otros problemas, entre comillas, otros delitos, entre comillas, no tienen nada que ver con esto. Luego, tecnologías de seguridad empleada, ¿vale? Firewalls, antivirus, etcétera, etcétera, etcétera. Veis que la biometría aparece ahí abajo y en años anteriores no aparecía, ¿vale? Empieza a meterse la biometría, ¿vale? La intrusión. No voy a poner aquí a hablar de lo que es un hacker porque tendrían narices que en la zona del software libre de la Campus Party tuviera que decir lo que es un hacker. No veo a nadie de la prensa, así que no hay nada que explicar. Pero bueno, ahí tenéis las distinciones Black Hat y White Hat, y no vamos a dejar para poner, pero vamos. Ahí tenéis el tema. Pero lo que sí que me gustaría comentaros de los hackers, entre comillas, es lo que podéis ver en el documental Freedom Downtime. Sabéis que los del clan La Resistencia Digital hemos puesto un servidor que tiene una serie de contenidos. Uno de ellos es el DVD Freedom Downtime, producido por 2600, que cuenta la historia de Kevin Mitnick, Bernies y algunos hackers famosos. La historia pone los pelos de punta y yo creo que debería ser obligatorio que todo el mundo que pasa por esta campus se conectara al servidor, descargara ese DVD y lo viera en casa y que lo vieran los amigos. Explica muy bien de dónde sale toda la paranoia que hubo y que sigue habiendo, por desgracia, con los hackers. Para los que no conozcan la historia, de una forma breve, muy resumida y un poco bestia. ¿Os acordáis de Juegos de Guerra, no? War Games, la película. Vale, pues esa película se ve que causó furor, pero no entre el público, sino entre la gente del gobierno. Se le pusieron los pelos de punta, no lo habían pensado hasta el momento. Entonces mucha gente se puso paranoica, no sabía lo que era un ordenador, pero había visto en la película que un niño podía desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Entonces empezaron a ponerse muy nerviosos. Y dio la casualidad de que por la época hubo una serie de apagones de luz muy considerables. Entonces, es lo que se pensó, lógicamente, los hackers. Pero es como decir, bajan las ventas de discos. No es porque hayan subido ustedes el precio del disco, no, es por el PVP. Claro, da igual lo que digan los estudios, da igual lo que digan los expertos, da igual lo que digan las estadísticas, pues esto era lo mismo. Se asoció rápidamente y entonces se hizo una caza de brujas. Dijo, vale, pues vamos a hacer una operación de esas espectaculares que metamos a un montón de ellos en la cárcel y se asusten mucho. Y eso es lo que hicieron. Ellos pararon el pato, ¿vale? Kevin Mitnick, Bernies y todo esto. Y se ve muy bien en el documental que no había caso contra ellos. O sea, ¿cuál fue el delito de Bernies? Tener una webcam en el despacho y grabar cómo entraban dos agentes del servicio secreto a inspeccionar aquello y uno se metía el dedo en la nariz. Ese fue su delito, poner la foto de un agente del servicio secreto en su web metiéndose el dedo en la nariz. No se consiguió probar ningún otro delito, porque ni siquiera identificó a esa gente lo que hubiera sido un delito, y le acusaron de todo tipo de cosas, de publicar un listado de códigos secretos del servicio secreto. Bueno, pero ese listado estaba en una web que no era suya, llevaba mucho tiempo, era de dominio público, por decirlo de alguna manera. De encontrar una sustancia potencialmente explosiva en su apartamento. Luego resultó que era una masa para hacer empastes dentales. Pero eso da igual. Al juez ya se le había dicho potencialmente explosiva y el juez dijo, este es un terrorista. Fijaos que en aquel entonces ya están hablando de esto. Entonces, vamos, el documental está muy bien y explica toda esta paranoia que ha habido y que por desgracia sigue habiendo. Entonces, recomiendo que os descarguéis el documental y lo veáis, o que leáis el libro La ética del hacker de Pekka Himanen, o vale, que os informéis. Vale, 90% de aquí no hace falta que os informéis porque sois. Pero los que no sois, ¿vale? Que os informéis sobre el tema. Sigamos. Aquí tenéis una estadística de qué hace la gente cuando sufre un abuso, delito, lo que sea, informático. Entonces, es muy curioso porque lo más importante, lo primero es cerrar agujeros. Encuentras un agujero de seguridad en tu web, en tu blog, en tu lo que sea, en tu sistema, en tu intranet, y cierras el agujero. Es lógico, ¿no? Y ha ido en descenso este último año. Luego veremos por qué, porque es ilógico que vaya en descenso, luego veremos por qué. Otra cosa que hace la gente, no hacer nada. Claro, como todo el mundo sabe, sufres un delito, sufres un ataque, sufres un abuso y no haces nada.
Pues eso es la segunda respuesta más común, ¿vale? Entre los que no usan ningún sistema de seguridad, entre los que cuando sufren un abuso no hacen nada, tenemos pues, ahí un caldo de cultivo excepcional. Pero bueno, de los que no hacen nada, aquí vemos por qué no hacen nada. Y contestan cosas como, por ejemplo, es que dañaría la imagen de mi empresa o organización. No, he sufrido un ataque, un abuso, pero no voy a decir nada, no voy a denunciar, no sea que el valor de mis acciones caiga. O sea, vivimos en un mundo muy absurdo, donde la imagen y el valor de las acciones cuenta más que lo que cuenta. Luego hablaremos de eso. Bueno, seguimos. El spyware y el malware los tengo que explicar, pero curioso que el 72% de los programas anti-spyware no son efectivos. Vosotros ya lo sabéis, los medios no lo saben y esto se ha de saber. El 91% de los ordenadores están infectados. A ver, otro día vi una cosa muy curiosa. El hijo de un verdadero experto informático que está aquí en la campus tuvo la desgraciada necesidad de instalarse Windows. ¿Vale? Fue una pena, el chaval pues, tuvo que hacerlo, ¿no? Porque tenía que jugar en un torneo Warcraft no estaba ahí, etc. Bueno, tuvo que hacerlo. Le vi reinstalar el sistema, formatear, particionar, etcétera, el disco duro, así como 6 veces en media hora. Yo no sé cómo hacía tan deprisa. No conseguía instalar, ¡pam!, infectado. Desconectaba, reinstalaba, borraba, formateaba, ¡pam!, infectado. O sea, era espectacular. Entonces, una vez que el 91% de los ordenadores están infectados, es cierto. Lo que pasa es que algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Tener spyware y no darse cuenta ya es grave. Luego veremos por qué. Bueno, el spam. Tampoco os voy a decir nada sobre el spam. Aquí sí que no habrá nadie que no odie el spam. Vale, así como escritores o creadores de virus habrá alguno y se esconde, nadie que no odie el spam. No os tengo que decir nada, pero 2.160 millones de euros es lo que le cuesta al año a la Comunidad Europea en productividad perdida el spam. Eso es muchísimo más que la copia y distribución ilegal de software, la copia y distribución y venta y top manta y lo que tú quieras de cualquier tipo de disco, película y lo que sea, todo puesto junto no le llega ni al tacón de la suela del zapato de esta cifra. ¿Y veis alguna campaña de persecución, meter en la cárcel, juicios, cambios de leyes, reformas legislativas, campañas de publicidad y tal contra esto? Yo no. ¿Vale? Entonces, aquí sí que habría que meter caña. Seguimos. Está el robo de identidad. Esto en España como que no es tan grave, nadie habla de ello. Esto, bueno, una cosa rara que hablaron en la película La Red, pero total, esto no le pasa a nadie. Pero las cifras son muy curiosas. En Estados Unidos, en los últimos años, más de 27 millones de casos. 27 millones de casos. Estamos hablando de mucha gente que ha sufrido esto, que crece a un ritmo del 79% al año. Esto es bestial. Y que cuesta mucho. O sea, la víctima, esto ha costado a las víctimas 5.000 millones de dólares y 300 millones de horas perdidas de productividad. O sea, eso también tiene un coste enorme. Otro problema, también está muy poco penado, 1 año de prisión. ¿Vale? Si robas la identidad de alguien y abusas de ella, 1 año de prisión. ¿Vale? Si escribes virus, ¿sabéis lo que le pasa a la gente que escribe virus? Los pillan. Poco. El spam. ¿Conocéis a un famoso spammer que esté en la cárcel y se vaya a pudrir en ella? No, ¿vale? Eso es otro de los problemas. Que tienen mucha caña y leña a lo que llaman ellos delitos, que es ayudar a la cultura, a la difusión del software y tal. Y luego esto que causa daños de verdad, sufrimiento de verdad, esto bueno, como que no importa, no pasa nada. El sniffing, tampoco os tengo que explicar lo que es el sniffing, pero desde el Ethercap hasta key catchers físicos, es muy sencillo, se puede hacer hasta mediante Google. Hoy en día con Google se puede hacer de todo. Hacer sniffing mediante Google es como que, no sé, bastante script kiddie, pero funciona, ¿vale? Y también es completamente peligroso. El spoofing y el phishing tampoco os tengo que... Ahora sí que hay una campaña contra el phishing, sobre todo montada por los bancos que no quieren perder su negocio online. Pero bueno, también son temas de los que ya habéis oído hablar y tampoco tengo que hablar mucho porque ya lo conocéis. La pornografía infantil. Estaréis tan hartos como yo de que se asocie la red con la pornografía infantil. ¿Por qué no asocian, no sé, los apartados postales con la pornografía infantil? Tienen bastante más que ver, ¿vale? Hasta que apareció la red, supongo que se distribuiría así, o en las esquinas debajo de las gabardinas, o no sé. Pero supongo que habría otra forma de distribuirse este tipo de contenidos ilegales. Estos sí que son contenidos ilegales. Y no se metían con eso. ¿No veis una campaña contra los fabricantes de gabardinas?
o contra los fabricantes de apartados postales, o contra correos. No, y sin embargo, cada vez que sale un caso de pornografía infantil, los internautas, la red, los internautas, estamos hartos, pero es cierto que es un problema, y es cierto que hay que acabar con ello y luchar contra ello. Y luego el terrorismo, ¿vale? Este es el siguiente problema. O sea, ¿cuántas webs vamos a ver caer? ¿Cuántos ataques vamos a ver? ¿Cuánta incautación de datos? ¿Cuántos abusos legislativos se van a cometer con la excusa del terrorismo? Luego veremos cómo están preparando el camino. Y luego está de lo que de verdad os quería hablar, lo que no quieren que sepáis. Que vosotros ya digo que ya sabéis, pero bueno, lo que no quieren que la gente sepa. Y aquí veis otro tipo de películas, ¿vale? 1984, incluso Matrix, ya sé que estáis hartos de oír hablar de ello, pero ¿vale? Tiene su mensaje. Gattaca, John Mnemonic o Enemigo Público, ¿vale? Ese tipo de películas. ¿Por qué pongo los ejemplos de las películas? Porque las películas suelen reflejar una realidad social peliculada, exagerada, pero una realidad social. Por ejemplo, que sepáis que Enemigo Público, para los que lo hayáis visto y digáis, ¿cómo se pasan estos americanos con las peliculitas de Hollywood? Para Enemigo Público contrataron a un ex agente de la Agencia Seguridad Nacional o de la CIA, no me acuerdo, que les estuvo guiando técnicamente por los pasos, procedimientos y tecnologías, y todo lo que se contó era no solo perfectamente factible, sino que se ha empleado. O sea, no es una exageración, no es una visión apocalíptica del futuro, es lo que pasa hoy. Y los que no hayáis visto Enemigo Público, alquilarla o descargarla y alucinar, ¿vale? Hay quien se ríe, hostia, ha dicho descargarla, ¿cómo se pasa este tío? Los que se ríen son los que no estuvieron en mi conferencia el año pasado. Los que estuviste en mi conferencia el año pasado ya sabéis que sí, descargarla, ¿qué pasa? No pasa nada, perfectamente legal, es perfectamente bueno y sano para el negocio. De ello hablaremos, por cierto, el viernes y el sábado. Bueno, entonces, ¿qué son esas cosas que no quieren que sepáis y que ya sabéis, pero que yo quiero recordaros? Por ejemplo, cosas tan marcianas como las cámaras de circuito cerrado de televisión. Diréis, ¿qué tiene que ver con internet o con mi ordenador? Bueno, pues la mayoría de ellas están conectadas a una red. La mayoría de ellas se supone que no están conectadas a internet. Y a muchas, no diré la mayoría, pero muchas de ellas se puede acceder de una forma bastante sencilla con un poquito de cabeza. ¿Vale? Por ejemplo, no voy a dar ideas, no voy a hacer apología de nada, a ver, alguien aquí de la ciudad, no voy a hacer apología de nada, pero pensad, si sabéis la marca de la cámara que está en el aeropuerto de no sé dónde, o que está en el metro de no sé dónde, y tenéis curiosidad por ver lo que pasa por allí, sabéis la marca, podéis buscar si el manual está online, suele estar, podéis buscar el tipo de mensaje de error que da la máquina cuando falla, o mensaje de bienvenida cuando la instalas por defecto, y si haces una búsqueda en Google de ese mensaje de bienvenida, pues te dan las máquinas que tienen ese mensaje de bienvenida. Ya tienes la máquina de la cámara. Y si la cámara no está bien instalada o bien protegida, acceder a ella es clic, clic, aquí y allá, ya tengo acceso a la cámara, ¿vale? Google, solo Google. No tenéis que emplear ninguna de esas tecnologías prohibidas de las que luego hablaremos. Entonces, sí que tiene que ver con la red y sí que tiene que ver con el ordenador. Datos para que entendáis el volumen del problema. En el Reino Unido, en el 2004, se contabilizaron 4 millones de cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas en zonas públicas. 4 millones de cámaras, ¿vale? Una por cada 14 personas. Se supone que en Londres de promedio te graban 300 veces al día. Estoy seguro que desde los atentados del metro habrá pasado a ser 600 o 1200 rápidamente, ¿vale? Hay mapas públicos de internet denunciando estas cámaras y mostrándote dónde están. Diréis, bueno, si no tengo nada que esconder, ¿qué más me da que me grabe? Vale, pensad así. Ahora seguimos y luego unís los puntos, ¿vale? Esto es como los entretenimientos del verano. Os voy a proponer que unáis los puntos. Yo os voy a ir poniendo puntos y al final os diré, ahora hacer una raya con esos puntos y ver lo que sale. Siguiente cosa. Mal uso de las tecnologías de la información, la comunicación, la informática, lo que queráis. Oficial, por parte de las administraciones. Y aquí tenéis casos de todos los colores. Por ejemplo, el voto electrónico mal empleado es una forma muy sencilla de hacer un pucherazo tecnológico y del siglo XXI. No sé si sabéis que en Estados Unidos se robaron las elecciones, pero no solo estas, sino las anteriores. Lo que pasa es que en las anteriores todo el mundo piensa, sí, aquel juez, el recuento, sí, que el hermano de Bush era gobernador, sí, tuvo algo que ver con las papeletas. No, fue con las máquinas de voto electrónico. Pero toda la movida surgió después y se piensa que eso es lo que pasó estas elecciones. Han pasado las dos. ¿Qué pasó?
Muchos lo sabéis, pero lo cuento brevemente. Diebold, una empresa que hace grandes aportaciones al Partido Republicano. La empresa y sus ejecutivos. Partido Republicano, Partido de George Bush, por cierto. Diebold, una empresa que se hizo famosa porque unos memorándums internos aparecieron en la red de técnicos de la empresa que decían: jefe, tenemos un problema de seguridad con la copa de un pino, no se puede hacer un control de papel del voto, ¿no? Es muy fácil de hackear esta máquina, muy fácil de manipular los resultados. Respuesta a los jefes: tú a callar y sigue con lo que estabas haciendo. Entonces, esto sale en internet. Los estudiantes que consiguieron estos memorándums fueron llevados a juicio por infringir el copyright, ¿vale? Empleo del copyright como censura. Ganaron el juicio y la empresa tuvo que reconocerlo. Sí, esto es así. ¿Qué pasa? Y el público americano dijo: no pasa nada, seguiremos con ello. Entonces, ¿sabéis que en cada condado en Estados Unidos pueden emplear el sistema que quieran para votar? A mano alzada, chillando, haciendo cruces en un papel, o empleando una máquina de voto electrónico. Máquinas de voto electrónico hay de botón, de pantalla táctil, de muchas formas. Pues, si vais a los sitios de los colegios electorales y descargáis las estadísticas oficiales de las votaciones y comparáis con el censo de esas poblaciones, ya sé que es mucho pedir, pero el que no me crea, que siempre hay que no creer, perfecto, hacedlo vosotros mismos, cuesta un curro, pero hacedlo vosotros mismos. Descubrís cosas tan curiosas como un condado con 8.000 habitantes y 16.000 votos a favor de Bush. ¿Vale? Es el tipo de matemática que se emplea allí. Parece un pucherazo espectacular, ¿vale? Todos los resultados eran siempre a favor de Bush, daban la casualidad, y eran todos en condados donde empleaban máquinas Diebold. ¡Qué casualidad! ¿Vale? Entonces, es una forma de emplear la tecnología mal. Otra forma de emplear la tecnología mal, el DNI digital metiendo datos que no tienen nada que ver con la identificación. ¿Y qué pasa si juntamos el DNI digital con el RFID? Luego lo veremos. O las restricciones de acceso a la red. O sea, ¿cómo es posible que en las universidades públicas españolas haya restricciones de acceso a la red? Ya sé que no lo he publicado el estudio, lo publicaré en cuanto pueda, pero tengo los datos. Los datos del estudio de acceso a la red de la Universidad Española me dicen que en todas las universidades que han respondido, que creo que eran 80% de universidades, en todas se restringe el acceso a la red de una forma u otra. Las hay desde tan salvajes como la facultad de... Aquí puede que me equivoque. La facultad de farmacia de alguna universidad de Barcelona, que restringe el uso de la red y punto. Ni correo electrónico, ni web, ni carajos. A otras universidades que te dicen: no, aquí de buen rollo, aquí no restringimos nada. Pero resulta que los puertos, que Nutella, tal no funciona, qué casualidad, debe ser un error técnico. ¿Vale? En el fondo, después de contrastar mucho datos y visitar muchas webs, he descubierto información que resulta que está en la web, hay que encontrarla pero nadie habla de ello. Red Iris, que es la organización estatal que coordina y da servicio en acceso a la red de estas universidades, capa el P2P para todas las universidades. Diréis: pues tío, en mi universidad va la mula que te cagas. Bueno, pues si habéis ahí mapeado los puertos o hecho cualquier invento, puede ser, no te digo que no. Yo he usado una red P2P en una universidad pública española, sí, y lo hice en una conferencia y funcionó. Pero por defecto están capadas. ¿Qué problema tiene eso? Pues por ejemplo, software de investigación genómica que funciona con redes P2P, computación distribuida que funciona con redes P2P, mensajería instantánea que funciona con redes P2P. ¿Vale? Se están cargando unos usos maravillosos de la tecnología, una forma de ahorrar dinero público enorme, una forma de acceder a la cultura genial, por darle gusto y satisfacción a los señores que van a dar una conferencia el jueves. A mí que no me jodan, es una barbaridad. Es mal uso de las tecnologías de la información. Otro mal uso, otra cosa que no quieren que sepáis o no quieren que penséis: el código opaco. ¿Vale? No diré software privativo, no diré código cerrado, código opaco. ¿Vale? Es éticamente reprochable y socialmente peligroso. Pensad en esto. Historia real. La Royal Navy, ¿vale?, la Marina Británica, hace una selección de software para que un sistema que controle sus destructores, que llevan las armas Trident, armas nucleares, ¿vale? ¿Qué software ponemos? Y se ve que tiene un tío que sabe mogollón y que piensa mucho, y dijo: Windows. Y va y lo hacen. ¿Vale? Ahora adquiere una nueva dimensión, lo de la pantalla azul de la muerte, ¿vale? Entonces, imaginad un destructor con armas nucleares que es controlado por un sistema privativo de código opaco. Entonces, imaginad que sois el técnico que está en el barco en
En unas maniobras, no hace falta que se declare en la Tercera Guerra Mundial, como dice que ya se ha declarado, por lo menos dice el presidente del Tribunal Supremo. Estáis en unas maniobras con unas armas nucleares y de repente el misil se dispara solo. Primera reacción es... Y segunda reacción, el general Capón, venga, Fernández, arréglalo. Y tú, que eres informático, lo único que puedes hacer es coger el teléfono y decir, servicio técnico de Microsoft, tengo un problemita. Entonces te dicen, dígame el número de serie. Para cuando terminas de decir el número de serie, el misil ha explotado. ¿Vale? Entonces, tu problema está en que al ser código opaco no puedes arreglarlo, es ilegal. ¿Vale? Os he puesto un ejemplo extremo, un ejemplo un poco exagerado y peliculado, un ejemplo real. ¿Vale? No se disparó ningún misil, pero sí que les dio una pantalla azul de la muerte a la Royal Navy en unas maniobras con unas armas nucleares. ¿Vale? No me gustaría estar en el pellejo del tipo que era responsable de ello. Pero no hace falta ponerse tan exagerado. Pensar en la Ley Orgánica de Protección de Datos. No dice que las bases de datos que tengan datos de carácter personal, datos de alta seguridad como datos financieros, datos de salud, de orientación sexual, religiosa, política, etc. El responsable de la base de datos tendrá que garantizar su seguridad, acceso, etc., la copia de seguridad, etc. ¿Cómo puedes garantizar la seguridad de un producto que no te permite el acceso a su código? O sea, si tú tienes Windows y Access, por ejemplo, o Mac OS X y FileMaker, me da igual, ¿vale? No quiero ser partidista. Si tú tienes un producto opaco y tú eres responsable de su seguridad y hay un agujero de seguridad y la empresa que crea eso no lo cierra, estás atado de pies y manos, porque si tú lo cierras estás infringiendo una patente norteamericana, una ley de copyright en Europa y posiblemente una patente dentro de poco, aunque no lo creáis, en Europa, ¿vale? Y si no lo cierras estás infringiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos, o sea, estás infringiendo una ley, hagas lo que hagas. Entonces, ¿se podría argumentar que emplear software privativo de código opaco para ese tipo de circunstancias infringe lo que requiere la Ley Orgánica de Protección de Datos? ¿Tenemos una forma para atacar a la administración con esto, señores de Hispalinux? ¿Vale? Por ejemplo. Luego tenemos otra de esas cosas que tampoco quieren que sepáis, que ya sabéis, pero que hay que recordar. El RFID, ¿vale? Esto es la Radio Frequency Identification, los chips estos que te detectan por radio, lo que se usaba en la Campus Party el año pasado al pasar y que veías tu foto y ¡hostia! La máquina es mágica, ¿cómo sabe que soy yo? ¿Vale? Esto es RFID. Hay de dos tipos, están los activos y los pasivos, no es lo mismo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de lo que podría pasar. Próximos mundiales de fútbol en Alemania se va a emplear para las entradas. Se va a asociar la entrada a los datos personales, la entrada será nominal. La entrada tendrá tu nombre, se sabrá de quién es esa entrada. Y esos datos se van a dar a los anunciantes. Tú estás viendo tu partido de fútbol, tocará el hombro, señor Fernández, ¿quiere una Coca-Cola? 6 euros. Ese tío, te tocará el otro hombro, señor Fernández, un perrito caliente, 4 euros. ¿Cómo sabe todo el mundo mi nombre? Lo van a saber. Pues tendrán nuestros datos personales, si vais a los mundiales, y se le van a dar esos datos y esa ubicación a los anunciantes. ¿Vale? Me parece potencialmente abusivo. La Food and Drug Administration de Estados Unidos aprobó en el 2004 la implantación subcutánea de los RFID. ¿Cuántos atentados va a hacer falta para que nos obliguen a meternos un chip de esos en el culo? Y vayamos por donde vayamos, la policía no tendrá que decir tú, papeles! La policía dirá, o el aparatito dirá, Fernández, quítate eso que llevas en el pantalón que no leo bien tu RFID. Vale, pues es un problema que se está haciendo grande, que será mucho más grande. Benetton, Tesco y otros muchos comercios ya han implantado estas tecnologías que tienen usos positivos, sin duda, que pueden ayudar a la economía, sin duda, pero hay que poner unos límites, ¿vale? Hay que poner unos límites a los datos personales, a quién se le da esos datos y tal. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que ahora veremos. Otro de esos temas que tampoco se habla mucho, ¿vale? Un blogger ha sido detenido en Irak, en China han detenido no sé cuántos chinos, siempre son muchos, ¿vale? Cuando detienen a alguien en Irak o en Afganistán es uno o dos. En China siempre lo detienen de 700 en 700. Pero bueno, el problema es el mismo, la censura. Y hay censura online y censura que no es online, pero afecta a nuestros ordenadores, a nuestros derechos. Por ejemplo, ahí tenéis una web donde hablan mucho de esta censura online típica, pero por ejemplo, en la Campus Party también se ha hecho censura online. Lo que no quiere decir que en la campus se censure, porque me están dejando decir esto. De repente encontrar el sonido del micro y ya me ha quedado la cosa clara. No sé si os habéis dado cuenta, si no os habéis dado cuenta es que no habéis usado los foros. No sé si os habéis dado cuenta que en los foros
a la gente se la baneaba, se la echaba, se cerraban hilos, desaparecían mensajes, bueno, cosas muy raras. Pero cosas tan divertidas como, por ejemplo, tú escribías la palabra artículo y se quedaba en asterisco. Porque culo es una palabra que no se puede decir en la Campus Party. Porque claro, aunque solo los mayores de edad puedan venir a Campus Party, hasta para un mayor de edad, culo es una palabra que no se debe emplear. Por eso en mi presentación he puesto 4 asteriscos, no sea que me demanden. Vale, es ridículo. Y no voy a entrar a valorar por qué lo han hecho o si, como es un filtro automático, que la verdad es que no se habían dado ni cuenta. No me voy a meter en rollos de esto. Me parece abusivo, ridículo, mal hecho. Un 0, ¿vale? Lo siento, un 0. Porque este tipo de cosas no se pueden hacer. Que cuesta mucha pasta tener a un tío vigilando los foros, pues pide voluntarios, ¿vale? Pide un moderador. O dirá a la gente, atención, este foro no está moderado. Si oyes barbaridades, lo siento mucho. Pero lo que no puedes hacer es meter censura. Y menos en un foro como ese, ¿vale? Pues estás hablando del foro de los Teletubbies, pues puede ser. Pero por Dios, es un foro de la Campus Party solo para mayores de edad. Es un ejemplo de censura online. Que hay soluciones, claro. Para todo lo que os he dicho antes hay soluciones. El RFID de subcutáneo, pues no lo pongáis. Es que si no lo pongo me dan un trabajo. Pues no sé, hazte lo que sea que no necesites un jefe. Para esto hay una solución que es usar proxies de navegación anónima y redes P2P, como por ejemplo proyectos iPhone y muchos otros proyectos, ¿vale? Para cada problema tecnológico o cada abuso tecnológico o cada situación tecnológica que nos desagrada, hay una solución tecnológica, ¿vale? Solo que hay que moverse. Lo que no puede ser es ser un gamer y no venir a esta conferencia. Da igual que le chilles, llevan el casco y solo oyen pum, 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 y claro, y no es lo que no puede ser es usar un ordenador que ocurran este tipo de cosas y que pienses, oh Dios mío, no puedo hacer nada. ¿Cómo no puedo hacer nada? Muévete, ¿vale? Más cosas. Hay otras formas de censura, no solo la censura online. Y censura que no es online, que afecta al mundo online. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual prohíbe asistir a sus sesiones a las ONGs y los grupos de interés público. Ah, de puta madre, es un debate abierto. Para eso es tener en cuenta el interés general. Sí, mire usted, aquí tenemos a los señores de la discográfica, a los señores de las distribuidoras de televisión y ya está, ¿para qué hace falta nadie más? ¿Vale? Que usted de Asimelec, bueno, si paga caro puede entrar. Vale, pero no tienen en cuenta, eso es una forma de censura y eso nos afecta porque muchas de las medidas que toma la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual atacan directamente al ordenador. O sea, cuando intentaron introducir la Broadcasting Flag, esa especie de paquete que decía, usted puede copiar este programa de televisión o no. Oiga, pero si en mi vídeo de toda la vida VHS del botón del mando a distancia puedo copiarlo, ¿por qué no puedo copiarlo aquí? Pues intentaron que no fuera así y no nos tuvieron en cuenta. Otra forma de censura que afecta al mundo online, por ejemplo, lo que hizo la Moncloa, y me da igual, siempre lo digo, el partido que sea, porque el PP hizo cosas muy burras y muy bestias en cuanto a las tecnologías y el PSOE las está haciendo igual. O sea, me da igual el partido. La Moncloa, el señor Zapatero, recibió varias críticas en medios digitales independientes, online, blogs y lo que queráis, y le picó bastante durante la campaña. Y cuando fue elegido, de las primeras cosas que dijo fue: no se va a dar campaña de publicidad alguna a ningún medio independiente online. Es una forma de censura, es decir, basta de la administración que debería ser invertida equitativamente. O sea, hacemos una campaña, yo qué sé, si bebes no conduzcas, jóvenes no tomen drogas, por cierto, jóvenes no tomen drogas, y los no jóvenes tampoco. ¿Qué clase de una campaña de esas? Pues da igual que seas el mundo que el país, hay que ponerlo en todas partes. Porque está bien, porque así se fomenta la pluralidad, siempre dirás que pluralidad, etcétera, etcétera. Pero, no, eres del mundo digital, no, te jodes y bailas. ¿Por qué? Porque te has metido conmigo. Es un tipo de censura y eso cierra grifos de pluralidad informativa online. Luego los proxies, por ejemplo de Telefónica, ese proxy para navegar más deprisa. Si navegas tan deprisa que ni verás la web. Había webs que no podían ni acceder. ¿Por qué? Pues porque no les interesaba, porque no les apetecía, porque no estaba bien programado. No voy a meter a valoraciones, pero es una forma de censura online. Y bueno, las universidades que intentan prohibir conferencias, eso ya no es censura, eso ya es el cachondeo. Luego tenemos otro tema de esas cosas que no quieren que sepáis, que no quieren que se hable de ellas, pero que son importantes. Las licencias de usuario. Vale, no sé si... Bueno, sí, vale. Soy de software libre, lo sabíais. Pero para los que no seáis de software libre, ¿sabíais que hay licencias de determinados programas que permiten que una empresa como Microsoft, o una empresa como Real Networks, o una empresa como Roxio, o una empresa
una gran empresa de otro país, entre en vuestro ordenador, transfiera, transmita cualquier archivo, borre cualquier archivo, modifique lo que le dé la gana, con vuestro permiso, que ya habéis dado anteriormente y que no os lo van a volver a pedir. Vale, de repente alguien entra y dices, uy, ¿quién es este? A ver, uy, de Microsoft, ¿qué hacen? Uy, ¿a dónde va este fichero? Uy, ¿qué me están cambiando aquí? Vale, les habéis dado permiso. Cuando habéis instalado la actualización de seguridad del Windows Media Player, por ejemplo. Hombre, si habéis hecho eso, pues os lo merecéis, ¿no? Pero el problema está en que no os habéis leído esas licencias, no sabéis que les estáis dando permiso y luego no os están avisando que están haciendo eso. Claro, la excusa es, lo hago por tu bien. Pues mira, cada vez que oigas esa frase, que se te pongan los pelos de punta y sal corriendo. Bueno, no salgas corriendo, no sea que te disparen, pero da media vuelta, ¿vale? Porque eso de lo hago por tu bien, luego veremos ejemplos y suele ser un mal rollo. Entonces, la solución, leed las licencias, cosa que si hacéis, nunca jamás volveréis a instalar un programa privativo en vuestra puñetera vida. Sí, yo conozco de bastantes personas que se han pasado software libre después de leerse una licencia. Un abogado en particular, creo que fue, si no has sido tú, lo siento Javier, pero creo que fuiste tú, Javier de la Cueva, pasó al software libre porque se leyó una licencia y dijo, pero ¿qué cojones están diciendo estos tíos? ¿Cómo quieren que yo acepte esto? ¿Están locos? Y se pasó al software libre por ello, ¿vale? Por cierto, Javier de la Cueva, gran héroe que inició todo este juicio para que se devolviera el canon, luego se declara inconstitucional y tal. Luego está el tema de la retención de datos. Lo de la retención de datos es muy fuerte, ¿vale? Y tiene que ser bien puntualizado. Desde el defensor del pueblo, ya me diréis, ¿qué defensor del pueblo? O sea, ¿de qué pueblo? O cómo defiende este tío, ¿vale? Si estuviera en el Barça o en el Valencia, estaría en la calle porque defendiendo así. El defensor del pueblo reclama menos privacidad para los ciudadanos, menos. En teoría, para luchar contra la pornografía infantil. Siempre la pornografía infantil. Supongo que a estas alturas dirá que es para luchar contra el terrorismo. Siempre hay algo contra que luchar. Antes era contra el crimen organizado, antes era contra la droga, antes era contra las críticas al rey y antes de eso era contra las críticas a las pinturas rupestres. Pero siempre ha habido una excusa, ¿vale? ¿Cómo que menos privacidad? Luego, la LSSI, que dice que los proveedores de acceso tienen que retener los datos durante un año, lo cual es incompatible con el secreto de las telecomunicaciones. Y cosas como la Campus Party, luego hablaremos en específico de lo que está haciendo el gobierno a este respecto, es muy gordo, pero cosas como la Campus Party, se supone, y a mí se me dijo, que aquí ni se loguea ni se guarda ningún dato. El año pasado hice un estudio sobre los archivos que se transmiten digitalmente en esta campus, no sé si lo sabíais, no sé si sabéis que el estudio se hizo, que está publicado en mi web, pero bueno, lo que queráis, va, está ahí. Me costó sangre, sudor y lágrimas, por decirlo de alguna manera, porque no tenían ningún dato en los servidores, no tenían ningún log, no tenían nada, no me podían dar nada, me lo tenían que buscar la vida, y fue toda a base de encuestas, fue un coñazo, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, tiene una ventaja, no guardan ningún dato, no controlan ningún dato, esto es libertad total lo que pasa aquí dentro, de puta madre. Y luego resulta que lees declaraciones como esta. En años anteriores habíamos comprobado que el público que básicamente venía a bajarse cosas eran menores de edad. Con esta medida esperamos limitar un poco el uso de la red. ¿Cómo sabían que eran menores de edad? Solo hay una forma de hacerlo. Ligar IP, dato privado, usuario, con dato privado, edad. Y cruzar esos datos y analizar la tabla. Eso es que lo hicieron. O bien, aquí se está lanzando un moco que te cagas, ¿vale? Pero además, la coña es que termina diciendo, no obstante, cualquiera es libre de la Campus Party usar la red como consigo oportuno. Hombre, sí, libre, y te controlan y te fichan y el año siguiente te prohíben venir, ¿vale? Según mi estudio, los menores de edad lo que hacían, también por desgracia, a lo mejor por eso también les tenían que prohibir venir, pero bueno, lo que hacían era pasarse el día disparando. Vale, que sí, que bajaban porno, seguro, pero pasaban mucho más tiempo disparando que bajando porno. Hay más gente mayor de edad bajando porno que disparando. Había más gente menor de edad disparando que bajando porno, ¿vale? Eso no es cierto. Entonces es una excusa. Pero aunque no sea una excusa, decir eso demuestra que controlan los datos. Y si no controlan los datos, ahí ya sí que no entiendo por qué narices dicen esto. Pero bueno, Campus Party otro 0, ¿no? Solución para la retención de datos, por ejemplo, emplear scripts contra ello. Aquí tenéis una web que han desarrollado un script contra la retención de datos. Luego medidas como navegación por proxy anónimo, etcétera, etcétera. Ya sé que no os lo tengo que contar, pero como se está transmitiendo el streaming y de vez en cuando viene algún gamer a sonar la cabeza, pues se cuenta y que se sepa.
Pero lo que os decía, la interceptación de las telecomunicaciones, esto ya no es solo guardar los datos, esto es interceptar telecomunicaciones. Y esto es muy fuerte. Aquí ha habido poca movida. A ver, contra el canon nos hemos puesto como unos burros. Hemos conseguido que el Senado lo apruebe. Hemos conseguido que el juez lo tire para atrás. O sea, contra el canon estamos ahí peleando como jabatos y vale, me parece muy bien. Pero esto es muchísimo más grave. Vale, el canon es un problema de dinero, ya es un problema. Pero esto es un problema de libertad. Para mí muchísimo más importante. ¿Qué ha ocurrido? El gobierno ha puesto en el capítulo 2 del título 5 del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, etcétera, bla, 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 la interceptación legal de comunicaciones, y lo ha hecho sin que haya orden judicial. O sea, se han pasado por el forro la ley y han dicho, mire, vamos a poder interceptar las comunicaciones que nos salgan las narices cuando nos salgan las narices. ¿Y cómo? Como nos salgan las narices. ¿Vale? Y crean unos centros de interceptación de datos que no especifican, que no te dicen si van a tener medidas de seguridad, medidas de privacidad, si van a estar regulados, si van a estar controlados. No, existirá un centro de interceptación de datos que interceptará los datos que les salgan las narices. ¿Vale? Esto es una barbaridad. Aquí pone motivos por los cuales la Asociación de Internautas considera que ha sido una barbaridad, o es una barbaridad por motivos de procedimiento, por motivos de libertades, por motivos tecnológicos, pues es una locura. Y está aprobado. Aquí nadie lleva una pegatina de no a la interceptación de las telecomunicaciones. No al canon, toda la peña con la camiseta. ¿Vale? Pues ya tenéis una nueva lucha. Y al hilo de esto viene la historia para no dormir. Sé que muchos ya conocéis Ekelon. Los que no conozcan Ekelon, aviso. Los que no conozcan Ekelon y quieran dormir esta noche, o quieran dormir en el futuro, porque esta noche tienen una competición de Need for Speed Underground, pero bueno, los que quieran dormir en el futuro y no conozcan Ekelon, que cierren los oídos ahora mismo, porque esto no les va a sentar muy bien. Ekelon, lo voy a hacer breve para no aburrir a los que ya lo saben, es una red de interceptación de telecomunicaciones que se creó a finales de la Segunda Guerra Mundial por los de siempre, Estados Unidos y sus amigos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, socios y aliados miembros de la Comunidad Europea, alucinante, ¿vale? Y entre ellos crean una red de interceptación de telecomunicaciones. Ahí veis la típica estación, ¿vale? La mayoría son más pequeñas, esa es un Pegaso estación. Esas pelotas de golf que veis ahí son antenas de microondas, ¿vale? No todo va por microondas, pero mucho va por microondas. Pues si veis conduciendo por ahí veis pelotas de golf gigantes, no penséis que os senta mal la comida, peor, pensad que están interceptando vuestra llamada de teléfono. Y ahí arriba, por ejemplo, veis el centro de control de Ekelon, uno de los centros de control de Ekelon, por supuesto, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y a la izquierda veis la interfaz de cómo funciona. Entonces, ¿qué hace Ekelon? Ekelon es una red que intercepta todas las telecomunicaciones electrónicas, todas. Estamos hablando de faxes, llamadas de teléfono, fijo, móvil, correos electrónicos, todas las telecomunicaciones electrónicas. Claro, hay salvedades, zonas de no cobertura, etcétera, etcétera, pero en principio todas las telecomunicaciones electrónicas, y las filtra, y diréis, pues ahí yo estoy contando 8 tíos, sí que tienen que ir deprisa. Vale, está automatizado de una forma bastante compleja, por simplificar una serie de palabras clave que mezclan con algoritmos. O sea, si tú pones un mensaje, envío de cocaína para Los Ángeles, en la línea siguiente, mi colega Bin Laden, en la línea siguiente, ¿cuándo matamos a George Bush? Fijo que ese mensaje va a ser leído por una persona. Ahora, si el mensaje es, cariño, voy a llegar tarde a cenar esta noche, va a pasar por la red de Ekelon, va a pasar, pero va a pasar sin que nadie lo lea necesariamente. Ahora bien, a mí lo que me preocupa no es solo eso, que ya me parece bastante dudoso. Lo que me preocupa es que hagan cosas como, por ejemplo, oferta para que compren ustedes aviones Airbus, y el sistema Ekelon coja esa llamada y la oiga un humano, y no solo eso, le diga esa información a una empresa privada llamada Boeing. Así es como se descubrió Ekelon. Vale, unas negociaciones sobre la venta de aviones que el primer ministro francés estaba haciendo con un país africano, interceptaron la llamada del primer ministro francés, cogieron la información y se la dieron a la empresa Boeing, la empresa privada. Entonces, Ekelon no se está usando, o no solo se está usando contra terroristas, narcotraficantes y demás gente de mal vivir. Ekelon se está usando por motivos comerciales y por motivos de control de la población. ¿Cómo sabéis, o cómo pensáis que sabían
que hay determinados condados de Estados Unidos que están predispuestos a votar a Kerry en vez de a Bush. Por las encuestas fallan mucho. Tienen métodos mucho mejores. Entonces fichan y dicen, uy, esta peña es mala peña, vamos a enviarle una de esas maquinitas que tienen opción A, Bush, opción B, Bush, y seguro que sale bien la cosa. Vale, a mí me preocupa Ekelon como sistema de control y manipulación social, ¿vale? Y sigue existiendo, hay un informe oficial de la Comunidad Europea que lo demuestra. La Comunidad Europea se ha quejado y los americanos han dicho, gracias por su queja, vuelvo hasta mañana. Vale, entonces, otra de esas cosas por las que hay que meterse. Esto, mientras lo leéis, es una tira de Javier Malonda, para los que no conozcáis a Pilo Inano, genial, ¿vale? El tío es un monstruo. Para meter un poco de humor en la charla. Habéis perdido el hábito de lectura, es un cómic que solo tiene 3 viñetas, por Dios, acabad y reíros. Y si no os hace gracia, hacer pero reaccionad. Bueno, es una tira al hilo de las interceptaciones de las telecomunicaciones y tal. Por cierto, la conferencia va a estar, las transparencias van a estar disponibles tanto en la web de aquí, como en mi web, como en el servidor de la asistencia digital. Bueno, todo esto tiene una especie de solución, que es el cifrado. ¿Vale? Por eso lo del GNU, PGP y todas estas historias, la gente, a veces envías un email cifrado, un email firmado a alguien que no conoce y dice, tío, ¿por qué me has enviado este mogollón de caracteres extraños? Se lo explicas y te dicen, eres un paranoico. Entonces les explicas lo de Ekelon, se caen los pantalones y te dicen, no me envíen ningún correo electrónico, que te lo dicen por teléfono. Es peor. Bueno, esto del cifrado, ha habido una guerra constante entre el cifrado como uso de protección de los derechos de intimidad del ciudadano, derechos civiles, y el cifrado como cosa que no le gustaba a la administración pública, al gobierno, etc. Y para que veáis que la lucha es larga, aquí tenéis una frase de 1555, de un gobernador intentando limitar el cifrado. Sabéis que el cifrado existe básicamente desde que se tiene conocimiento de la historia escrita, ¿vale? El cifrado es muy antiguo. Diréis, hostia, ¿y qué clave de encriptación usaban? ¿128? Vale, es muy antiguo el cifrado. Y durante toda la historia del cifrado ha habido quien lo ha querido usar para defender su intimidad, su libertad y tal, y ha habido gobiernos y otros entes que han querido que eso no ocurra, ¿vale? La lucha continúa. Clave, encriptación pública, etcétera, etcétera. Hay mucho debate que hablar, pero informados. Luego tenemos el copyright como forma de limitar los derechos, ¿vale? Por ejemplo, la empresa Diebold metiendo un juicio por infracción de copyright a estos que querían simplemente difundir una información de interés social. Pero se emplea el copyright, por ejemplo, y las patentes para crear monopolios. Por ejemplo, ¿sabíais que, ya lo sé que lo dije el año pasado, pero es importante, ¿sabíais que la tinta de la impresora de sobremesa que usáis cuesta 7 veces más que el champán de un Periñón? Por litro, claro. Y no es que esté más buena, no sé si lo habéis probado, pero no está igual de buena. Ni cuesta más de hacer. Es simplemente que los cartuchos llevan un chip, el chip está patentado y no puedes meter otro cartucho que no sea el de impresora. Un chip que no necesita la impresora, porque mi impresora antes de tener cartucho con chip ya sabía cuándo se había acabado la tinta. Y si mi impresora era muy tonta, lo sabía yo, cuando el papel salía sin nada impreso, ¿vale? Entonces, no aporta nada, no es ninguna ventaja, no es ningún avance, pero consiguen crear un monopolio. Eso, el servicio por venta de los automóviles, no os diré nada de los ordenadores y las placas con DRM y tal que vienen. O sea, son formas de usar el copyright y las patentes para crear monopolios, sacaros la pasta y que vosotros no podáis decir nada. Luego, bueno, los temas de propiedad intelectual, de los juicios por plagiar el silencio, por plagiar una nota musical, o la sociedad de gestión finlandesa intentando recaudar pasta de las guarderías porque los niños cantan en público. Claro, se reúnen 6 niños en la guardería, cantan y eso es su público, ¿no? Entonces, ¿quién hace pagar royalties? No os voy a hablar de todos estos temas porque ya estaréis hartos. El que quiera saber más de estos temas, que se descargue mi conferencia del año pasado. O que se lea mejor el libro de David Bravo, bastante más interesante. Pero aquí tenéis una cosa que sí que es importante. Según la reforma del Código Penal, es ilegal poseer, y esto es muy fuerte, por eso lo repito, poseer. Si lo repito más fuerte van a pensar que estamos hablando de porno, igual alguien viene. Es ilegal poseer tecnología que permita el saltarse un sistema de DRM anticopia o como lo queréis llamar.
Poseer, no emplear. ¿Vale? En este país estaba prohibido poseer armas y drogas y punto. Ahora prohibido poseer tecnología. Tecnología que, por cierto, puede servir para otra cosa porque no dice tecnología que sirva exclusivamente para. Entonces está prohibido poseer tecnología. O sea que toda la peña que tiene aquí el Roxio podría ir 2 años a la cárcel. Ahora estoy pensando, hostia, mi compañera de mesa que se pasa todo el día con el pum pum y estoy hasta las narices, ya está claro. Guardia Civil, tengo aquí un colega que posee tecnología ilegal. Se llama Roxio. Es así técnicamente. Y además ahora la ley actúa. Las infracciones de la ley de propiedad intelectual no requieren denuncia previa. Esto no es una infracción de la ley de propiedad intelectual, es una infracción del Código Penal referida a la ley de propiedad intelectual. Entonces, ¿podría darse el caso que un policía te preguntara, ¿tienes el Roxio? Sí, al talego. Yo creo que sí, igual me equivoco, pero está suficientemente cerca como para que nos preocupe, ¿vale? Además, estas tecnologías te permiten ejercer un derecho, el derecho de la copia privada. No es un derecho, lo dijo Pilar Bardem, lo ha dicho la ministra, no es un derecho. Vale, no es un derecho, es una excepción al derecho de reproducción, al derecho de autor de reproducción. Vale, es un derecho, hablando llanamente. Podéis hacer copia privada de cualquier audiovisual. ¿Qué pasa si es una película? ¿Qué pasa si la película es un DVD? Los DVDs van encriptados. Los tenéis que desencriptar. Para desencriptar tendréis que poseer la tecnología que lo permita. Y si la poseéis, estáis infringiendo el Código Penal. ¿Vale? Si intentáis ejercer un derecho, estáis infringiendo el Código Penal. Vale, de puta madre. Este es el país en el que quiero vivir. Esto ha llegado hasta un punto que se ha convertido en una guerra. Y no es porque haya determinada sociedad que diga pendejos electrónicos al talego todos. No, es una guerra porque el fiscal general de los Estados Unidos ha dicho que es una guerra, que el gobierno de los Estados Unidos está en guerra contra los infractores del copyright. De hecho, vais a esta web y veis crimen informático y propiedad intelectual, junto. Pues fijaros, por una vez estoy de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Para mí, la propiedad intelectual debería ser un crimen informático. Un crimen, punto. Bueno, pero para que veáis que esto es una guerra, que ha escalado a la dialéctica de guerra, ¿vale? Tenéis que, para limitar vuestros derechos, hablan de terrorismo y hablan de seguridad nacional, pero para hablar de esto hablan de guerra, que es casi peor. Entonces, aquí una breve introducción a lo que es la propiedad intelectual. Como veo que por tiempo no voy a poder, me voy a saltar estos pasos en que habléis, pero también es importante lo que están haciendo las empresas privadas, porque hasta ahora os habéis dado cuenta que hablamos de cosas genéricas o organismos públicos, pero estas son empresas privadas. Por ejemplo, la Trusted Computer Platform Alliance, o suena el Palladium, ¿vale? Que le quieran meter DRM al hardware. La mayoría no sabéis las implicaciones que tienen, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Simplemente imaginad esto, y cuando digáis, no, eso no puede ser, os pondré un ejemplo. Imaginad esto. El gobierno de los Estados Unidos piensa que esto es una buena idea y propone por ley que todos los aparatos electrónicos tengan que tener esta tecnología. Aún no ha llegado el momento, pero la propuesta existe. Imaginad que se aprueba esta tecnología y la especifican. Resulta que esta tecnología está patentada por Microsoft. De repente todos los aparatos electrónicos tendrían que llevar tecnología de Microsoft. Un mundo feliz. Pero ese no es el problema. Imaginaros cómo es grande el problema de verdad. Luego resulta que tenemos a Time Warner y Microsoft, en la colaboración con la CNBS, etcétera, etcétera, que te mete el DRM en los archivos de contenido, películas, música, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un sistema por el cual una empresa te dice a ti que tú solo puedes escuchar una canción 3 veces. Y que si la transmites por tu ordenador, lo sabrá directamente la policía. Y que si alguien te la pide por un email, lo sabrá la policía. Vale, como ahora la ley actúa, directamente irás a tratar. Pero peor todavía, ahora imaginad que llegan a un acuerdo esas dos empresas y dicen, con la cantidad de música que tenemos nosotros, la cantidad de películas que tenemos nosotros, el mundo no necesita nada más. Así que vamos a hacer una cosa, que el DRM prohíba acceder a cualquier archivo que no sea de Time Warner, por ejemplo, y se puede perfectísimamente, técnicamente hacer. Es más, se están haciendo cosas de ese tipo. Empresas de telecomunicaciones de Canadá que prohíben el acceso a webs sindicales,
¿Vale? Empresas como Thomson Multimedia, que tienen la patente del MP3, que no le dicen nada a nadie, pero cuando sale un competidor de reproductores MP3 que no le paga lo que ellos piden, lo llevan a juicio para que cierren. ¿Vale? Entonces diréis, no, pero si el MP3, vale, está patentado, pero son guays, son legales, sí, mirad lo que están haciendo, pero no sale en la prensa. Este tipo de cosas que no quieren que os enteréis, pero que poco a poco van surgiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si esas dos tecnologías se juntan y de repente os dicen lo que podéis y lo que no podéis escuchar, lo que podéis y lo que no podéis ver, lo que podéis y no podéis incluso decir a través del ordenador? Son pasos involucionistas, nos estarían forzando a volver a la cultura analógica. Vale, los del vinilo diréis, guay, tío, pero no me gusta nada ese futuro. Entonces, esto es algo contra lo que hay que luchar. Luego, cosas también que parecen puntuales, pero son importantes. ¿Qué pasaba con VeriSign y los wildcards? ¿Recordáis aquello de que si metías una web con un error tipográfico, directamente ibais a la web de VeriSign? Decías, pero no, tío, pues me he equivocado, no quiero ver tu web. ¿Qué hacían? Subían los hits, luego ponían publicidad y a vivir de pronto que son 2 días. Y estaban abusando de su posición dominante, supongo que sería en el ICANN, no sé cómo cojones harían, pero ahí tenéis la web para documentaros más. Son abusillos o abusotes que hacen empresas públicas sin decirle a nadie, sin que nadie se entere. Eso es como lo de Nike y el juez que dice que Nike puede mentir. Tú no, pero Nike sí. Vale, de esto no hablo porque no tiene que ver con los ordenadores, pero ese tipo de abusos, ¿vale? Contra los que también hay que luchar. ¿Cómo se lucha? Pues haciéndole boicot a esas empresas, denunciándolo en los blogs, etcétera, etcétera. Aquí tenéis otra tira atómica. Normalmente es la pausa para que pueda beber agua, pero como no hay agua, pues me callo y os dejo beber. Bueno, como penalización para los que leen despacio, paso de cocina. Luego tenemos la patentabilidad del software. Diréis, tío, eso está pasado, ¿cómo se nota que estás usando una presentación que es más vieja que tú? Pues no, o sea, sí, la presentación está más vieja que yo, pero no está pasado el tema. ¿Pensáis que porque no haya sido aceptado o porque haya sido rechazado esto ha desaparecido? Ni muchísimo menos. Hace 2 semanas tuve una mesa redonda con el tío que redactó la directiva de patentabilidad del software. Y dije, Dios mío, me van a salir ronchas como me sienten a su lado. Pero no, la verdad es que parecía un poco razonable. De hecho, me decía cosas como, no, desde que escribí la directiva, la verdad es que he cambiado de idea. Y digo, pues tío, pues cambia la directiva, por Dios. Pero, ¿qué cosas decía? Decía cosas como, por ejemplo, no, ahora lo que va a pasar es que se lo van a pensar, van a redactarla un poco distinta y la van a meter otra vez. Y ya sabéis cómo intentaron meter la directiva de patentes de software en Europa. En la comisión de pesca, en la comisión de asuntos de nadie sabe de qué hablamos aquí, pero usted diga que sí, y todo ese tipo de cosas. Entonces, no penséis que la lucha contra las patentes de software ha acabado, ¿vale? Manteneros al tanto, manteneros alerta porque va a volver. Pero bueno, nos han dado un pequeño respiro, así que no hablaré mucho de ello ahora. Luego tenemos wireless. Los de wireless ya estáis en pie de guerra, ya lo sabéis. El tema del Ayuntamiento de Barcelona, ya sé que ha habido otros ayuntamientos, pero el de Barcelona tendrá un buen equipo de asesoramiento legal, pues ni por esas han conseguido que la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones les permita la red wireless. O sea, era una red de 11 nodos que solo daba acceso a 60 webs municipales en red local. En principio no, pero luego lo dejaron eso, como diciendo, hombre, esto nos dejarán ustedes. Y les dijeron, no, la tienen que cerrar. O sea, ¿qué intentan? Pues muy fácil. Que la gente no suba en el taxi de 2 en 2. Sí, tiene usted que subir de 1 en 1 porque si no, los pobres taxistas no ganan suficiente dinero. Es un símil para lo que no lo habéis pillado. Que no puedes compartir el acceso a la red. Es lo que intentan. Intentan que no se optimice el ancho de banda. Intentan que se cobre de más. ¿Vale? Intentan restringir la competencia. Intentan dar pasos atrás en el avance tecnológico. Entonces esto lleva a la conclusión de que intentan criminalizar las redes P2P, las copias privadas, la investigación de seguridad, el compartir acceso, superar los sistemas anticopia. O sea, todo lo que no conocen, todo lo que es nuevo, todo lo que les suena raro, ilegal. ¿Vale? Ese es el camino de avanzar, ese es el camino del desarrollo tecnológico y científico. Esa es la España conectada, todos conectados, o no sé qué rollo de campaña de publicidad tenía el gobierno. Eso son milongas. ¿Vale? Así no vamos a ningún sitio. ¿Por qué no hacen estudios serios? O aprovechan los que ya hay y se dan cuenta de que todas estas cosas son buenas.
solo que hay que saberle sacar partido, ¿vale? Saber poner pues una serie de normativas, regulaciones, límites, controles o especificaciones que hagan que se pueda aprovechar lo bueno. Aunque luego quieran limitar otras cosas, pero se puede aprovechar lo bueno. Por eso hoy en día esas cosas las quieren prohibir, ni bueno, ni malo, ni nada. Entonces, ya como conclusión, me lleva para mí el último y gran problema, la última gran cosa de la que no quieren que se hable. Esto ya es la paranoia de la teoría de la conspiración, pero uno termina pensando que debe ser así, que es el problema de la alienación. Lo causa la abstracción. ¿Qué es la abstracción y qué es la alienación? La abstracción son capas, ¿vale? Los programadores lo saben, los desarrolladores, el interfaz gráfico. Eso es la abstracción. Que el usuario no se entere, que pinche este botón, la máquina se puede haciendo millones de cálculos y ocurre un resultado. Eso es abstraer al usuario de lo que ocurre en la máquina. Pues bien, el problema en el fondo está en esa abstracción, en que estamos demasiado abstraídos, demasiado alienados, no sabemos lo que está pasando realmente. Por poner un ejemplo, aquí tenéis la abstracción por capas. Arriba estáis vosotros, está el interfaz gráfico de usuario de la aplicación que corre el sistema operativo con sus drivers, corre sobre el hardware, la electrónica. ¿Vale? ¿Alguien de vosotros sabe cuando aprieta clic qué pasa a nivel de electrones? ¿Vale? ¿Por dónde va la corriente? Pocos. Bueno, los ingenieros electrónicos, yo lo sé, vale, normal. ¿Alguien sabe que, vale, los electrones no, pero alguien sabe a nivel lógico qué le pasa a la máquina, los unos y los ceros, por dónde va? Neo, no hay cuchara, ¿vale? ¿Alguien lo sabe? No. Siguiente paso, ¿alguien lo sabe en hexadecimal? No. ¿Alguien lo sabe? Vale, al final llega un punto de que sí, yo soy programador, compilo, tal, vale, pues hasta ahí llega tu capa de abstracción, pero todos necesitamos un nivel de abstracción porque no podemos saber de todo. Pero lo más preocupante es que la gente se queda en la primera capa. Para instalar esto, usted haga doble clic. No leen la licencia de usuario. No saben los archivos que se van a instalar. No saben dónde se van a instalar. No saben si el programa va a enviar información a la casa madre. No saben si el programa les va a introducir alguna incompatibilidad. No saben si hay una dependencia. No saben nada, solo que clic, clic, uy, ya se ha jodido. ¿Vale? Es un problema porque, llevando más allá, eso es lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, con los partidos políticos, con las parties. ¿Vale? Hay un montón de conferencias. Casi todas bastante más interesantes que esta, pero bueno, por suerte, por desgracia, estoy aquí. Mirad, contad cuántos sois y ahora pensad, los 5.000, o bueno, eso dice, 4.000, lo que sea, que hay ahí fuera, ¿qué porcentaje somos los que nos estamos interesando por aprender, compartir, crear, tal? ¿De qué porcentaje somos que vienen a poner la máquina en marcha y jugar y... Vale, no me voy a meter tanto con los gamers. Poner la máquina en marcha y jugar, pues no se me ocurre otra cosa. Entonces, entendéis el problema de la abstracción que pasa en todos los aspectos de la vida. La gente solo lee los titulares de la prensa, si es que lee la prensa. La gente solo ve el resumen de las noticias, no ya el telediario, que ya es una bazofia y que además les están metiendo publicidad, es que ya solo ven el resumen del inicio. O sea, hay un nivel de abstracción bestial. La gente está perdiendo el hábito de informarse, de llegar al fondo de la cuestión, de compartir su conocimiento con el de al lado, de debatirlo. Vale, hoy he tenido un debate desafortunado con David Bravo en mi blog, en la serie de comentarios, pero ha sido un debate abierto, ha sido un debate público y ha sido un debate relativamente honesto. Eso se ha perdido. La peña alucinada. Oh, están debatiendo, mira, la peña, mira, este está diciendo, este es un mamón, este es un gilipollas. ¿Por qué se ha despertado esa expectación? Porque no hay hábito de debatir, la gente no quiere debatir. El jueves vienen unos señores que se supone que vienen a debatir y lo primero que dijeron es, pero este tío y este tío que no aparezcan por aquí, por lo menos que no se suban a la mesa. ¿Vale? ¿Eso es debatir? ¿Es el debate que quieren? ¿Vale? ¿Esa es la participación de la opinión pública? Entonces, eso es contra lo que en el fondo hay que luchar. Hay que luchar contra la ignorancia, hay que luchar contra la alienación y la abstracción, hay que luchar contra el borreguismo. ¿Vale? No permitáis que os manipulen con un titular rápido, con un, pues esto es mejor porque va a 4% GHz. Ah, sí, es verdad. Y se queda ahí la cuestión. No permitáis que os manipulen con, tío, mira cómo esto mola, disparas y le sale la sangre del monitor. ¡Oh, qué guay! Vale, pero ¿qué pasa? ¿Has vendido tu alma al diablo para poder instalar esto? Vale, te exigía este sistema operativo que te inunda de virus, te manda tus archivos privados a una empresa extranjera, etcétera, etcétera, te cuesta una pasta, funciona mal, tal, para poder ver que la sangre del monitor, a esto hemos llegado.
Vale, este es para mí el fondo del problema, con todos los asuntos que habéis visto. Entonces, la opinión se está manipulando para que no se cuestione el orden establecido, se criminalice cualquier iniciativa y cualquier curiosidad y se acepten limitaciones de compartir y acceder a la cultura. Eso es lo que no podéis permitir. Vale, compartir es lo que nos ha hecho llegar aquí. Pensad en el desarrollo de la informática. Por jóvenes que seáis, lo habéis vivido. Desde sus verdaderos orígenes o desde el principio, que lo habéis vivido. ¿Cómo era la cosa antes? La peña grababa programas, instalaba tarjetas, se pasaba componentes, miraba manuales. Yo pienso que antes era todo muchísimo más abierto. Ahora es, tío, he encontrado un sitio donde lo venden por 60 euros en vez de 85. Ah, eso es lo que mola. Bueno, pero que haya aquello de, he mirado el código fuente y resulta que esto se puede cambiar, a ver si te lo compilo para tu máquina, tal. Eso, solo la peña del software libre está en esa onda. Todos los demás es como, ¿qué dices? Hippie. ¿Qué época era aquella? ¿Los 60? ¿Tú de qué vas? Eso no puede ser. ¿Vale? Hay que volver a ese espíritu, porque ese espíritu es lo que ha hecho desarrollar la tecnología a esa velocidad. Pero no lo entienden. Ya lo quieren prohibir todo, patentar todo, limitar todo, y entonces así se va a estancar. Sabéis que Bill Gates dijo en el 91 que si las patentes de software permitiesen a las empresas patentar software, bueno, en el 91 decía él esto, el desarrollo de la industria tecnológica se hubiera estancado. Vale, mamón, pues ¿cómo es posible que ahora estés apoyando las patentes de software? Muy sencillo, porque quiere que se estanque la industria. ¿No os molaría ser los dueños de una empresa que crea sistemas operativos que solo se tienen que actualizar una vez cada 20 años? Molaría mogollón. Se acaban los service packs y los security updates y los rollos redondos. Mire, aquí tiene el sistema operativo y si no le gusta, pues se fastidia porque no hay otro, porque esto es una patente. ¿Vale? Eso es lo que quieren, estancar. Y eso es lo que no podemos permitir. La tecnología nos permite demasiadas cosas buenas como para que dejemos que nos la quiten. Entonces, soluciones. La autodefensa digital. Hay que informarse y hay que actuar. Con el tema del cifrado, con el tema del software libre, con el tema de la defensa de los derechos, con el tema del consumo, ¿vale? Porque hay gente que le dices, instálate GNU PGP, oh, tío, ¿qué me dices? Instálate GNU Linux. Madre mía, solo para explicar lo que son las distribuciones ya se marean. ¿Qué dices? ¿Mandriva? ¿Eso no suena a bailarina rusa? Lo siento por los de Mandriva, tenía que hacer el chiste. Vale, entonces, vale que entiendo que hay gente que le pilla costa arriba, que le pilla mayor, que no tiene actitudes tecnológicas, yo soy un negado, ¿vale? Pero hay gente que le pilla incluso peor. Pues empiecen por lo básico, el consumo inteligente. No compréis ni un puñetero, iba a decir CD, pero CD, libro electrónico, nada que contenga DRM, anticopia, ¿vale? Buscar los soportes digitales que os permitan la copia privada que no paguen canon. Ahora que hay una sentencia de un juez que dice que hay que devolver ese canon, ahora ya no estoy haciendo apología de nada ilegal. Pero ya que me van a decir, no, eso no lo puedo decir. Hay que ser un consumidor consciente, ¿vale? Hay que ser un consumidor responsable. Y lo tenéis a todos los niveles. Lo único que hace falta para ser un consumidor consciente y responsable es informarse. Así que por favor informaros e informar a todos los que no están aquí, a todos los que conocéis, a todos los que os importan o que ni siquiera están al tanto de todo esto. Os sorprendería el efecto que tiene explicarle al abuelo el que, ¿sabes que hay una empresa que por poner la tecla mayúscula en el teclado quería poner un juicio de 460 millones de dólares? Y se quedan así. ¿Sabes que la tinta de la impresora sobre mesa cuesta 7 veces más que el champán? ¿Vale? Ese tipo de cosas les despierta el interés. Pero no os quedéis ahí. Esa es la abstracción contra la que luchamos. Explicad entonces cuál es el problema. Explicad lo que falla con las leyes. Explicad lo que falla con el rumbo que quieren que tome la tecnología. Y para eso lo que tenéis que hacer es primero informaros vosotros. Así que esa es mi propuesta. Ahora, si me dejan el tiempo, preguntas, debate y lo que queráis. Y para los que ya lleguéis tarde al torneo, que sepáis que hay dos conferencias que monto más, una el viernes y una el sábado. El viernes es específica sobre modelos de negocio alternativos de la industria de la música y el libro, y contará con la presencia de un músico famoso superventas de hace 20 años. No voy a decir su nombre para que las GAE no le pongan silicona a la puerta esta noche. Un manager que produce un montón de conciertos y tal. Pablo Sotos es gurú del P2P en España, ha montado redes, ha montado unos pollos increíbles con la portada que tiene.
¿vale? Va a ser una mesa redonda muy interesante. Se va a hablar mucho de los modelos de negocio alternativos. Y el sábado lo mismo, pero del cine y la televisión. Entonces el viernes es de 1 a 3 del mediodía y el sábado de 11 a 1. Así que nada, gracias y ahora preguntas, debate, lo que queráis. Como hablo de pocos temas, no hay nada que preguntar. La red de Echelon. Si es a nivel global, solo Estados Unidos o... Sí, la red de Echelon cubre el mundo entero. Ya hemos estado hablando por el móvil y la máquina está escuchando lo que dice. No te libras. La red de Echelon cubre el mundo entero, vale que hay zonas que tienen una cobertura paupérrima para sus radares y que posiblemente sean zonas ciegas para ellos, zonas que incluso no les importe, ¿vale? Pero en principio cubre el mundo entero, tienes varias webs donde ponen los mapas de cobertura de los satélites y los radares, y da igual que uses, por ejemplo, el móvil y que ahora mismo Zimmerman, el fundador de PGP, está a punto de mostrar la encriptación de Voice over IP. O sea, podrás hablar por ordenador, de ordenador a ordenador, ordenador a teléfono con Voice over IP encriptado. Eso sigue funcionando contra Echelon, como puede funcionar una buena encriptación, un buen cifrado de los correos electrónicos. Pero en principio ejecutamos comunicaciones en todo el mundo. Quería saber cómo es posible que si hay fraude electoral en los Estados Unidos, el partido contrario no monte un pollo cada vez. Eso me extraña muchísimo. Esa misma pregunta me la he hecho yo y se la ha hecho mucha gente y hay muchas teorías. Está desde la teoría de, bueno, no he ganado, pero fíjate el prestigio de haber sido casi presidente de los Estados Unidos, haber sido candidato, casi lo consigue, tengo una carrera como senador, a lo mejor un puesto muy elevado en una gran multinacional, vale, tengo un futuro, una reputación, un nombre, que si ahora me meto en batallas de plan de pataleta, ese mamón se lleva las elecciones, tramposo, lo pueden desprestigiar. Vale, yo te puedo decir, por experiencia propia, que pelear contra corriente, ¿vale? Para intentar aclarar temas que despiertan el morbo general, solo que genera que todo tipo de reacciones adversas. ¿Vale? Entonces, si Kerry hubiera dicho, ha habido trampa, ya habría un porcentaje de la población que diría, ese tío no sabe perder, ese tío es un paranoico, ese tío... Entonces, una de las teorías, no quiere ese desprestigio. Otra de las teorías, no puede mostrarlo. Están patentadas las máquinas. Sería infringir la patente si alguien tuviera datos. Nadie quiere enfrentarse a un juicio de ese tipo. Estamos hablando de más de $1 millón. ¿Quién quiere poner $1 millón por descubrir el fallo de una máquina? ¿Haría falta descubrir el fallo? Muchas máquinas para que las cifras terminaran demostrando que ha habido ese tonto. Entonces, ¿cuántos ciudadanos de a pie están dispuestos a meter $1 millón de su bolsillo para intentar demostrar que no ocurre? ¿Vale? Habrá uno, habrá dos, pero no los suficientes. Entonces, una, que no le vean como paranoico. Dos, que no se puede demostrar. Tres, esta ya es la teoría de la conspiración absoluta. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Vale, hay quien dice que todo es un juego de reparto de poder. No lo sé, yo no me voy a decantar, pero vamos, hay teorías suficientes como para que alguna de ellas tenga suficiente sentido para que sea la real. Pero vamos, para que veáis que esto no es cosa de que es que los europeos vemos a los americanos como que todo lo hacen mal. El mismo Richard Stallman lo dijo en una conferencia que fue en Barcelona, dijo esto mismo. O sea, que él es un americano conocido por los medios. Lo que dice él se publica en medios, o sea que no es que ni sea un secreto, ni que hay un montón de webs que aportan un montón de datos sobre ello, periodistas independientes que ponen en sus webs datos, documentos y tal, o sea que no es que no se sepa, no es que no haya dicho nada, solo que como tú dices, el candidato de la oposición o es por A, B, C o D, no lo ha hecho. ¿Podrías explicar un poco más qué es el
explicar un poco más en qué consiste el DRM. Ni quiero que se convierta en una charla técnica, ni tengo suficiente conocimiento como para convertirlo en una charla técnica. Te recomiendo que bajes la presentación de Cory Doctorow, muy explicativa, pero vamos, en principio, es tecnología de controla. Tecnología de controla cosas como, por ejemplo, que tú insertes un CD y no puedas copiar sus contenidos al disco duro. O que tú estés escuchando un streaming de MP3 y no puedas almacenarlo. O que lo puedas almacenar pero no puedes copiarlo al CD. O que puedas reproducirlo pero solo 3 veces. O por ejemplo un PDF que puedas imprimir pero solo una copia. Ese tipo de control tecnológico. Entonces se puede hacer por software, se quiere meter en hardware, que al final siempre es software, pero vamos, el DRM está penetrando todos los ámbitos de la tecnología. Por ejemplo, un ejemplo, Apple Computer, el sistema operativo del Mac OS X, el 10. Ahora sabes que Apple se pasa a procesadores Intel, antes eran PowerPC. Entonces la gente dijo, qué guay, si tienen que portar el sistema operativo para que vaya sobre procesadores Intel, lo voy a estar en mi Dell o en mi IBM. Apple, como no quiere eso, porque vende hardware, también han decidido la estrategia de sí, pero vamos a vender hardware limitado de una forma, o sea, vamos a meter DRM para limitar de una forma al sistema operativo para que no se pueda instalar en máquinas que no sean las nuestras. Pentium está metiendo en determinados procesadores DRM, AMD también lo está haciendo. Entonces al final el DRM se está metiendo en todo, en CDs de música, en PDFs, en máquinas, tecnologías de control. Por eso se supone que es Digital Rights Management, gestión de derechos digitales, pero realmente es Digital Restrictions Management, gestión de restricciones digitales. Vale, la pregunta era, ¿eso quiere decir que si mañana me compro un ordenador que tiene DRM en el procesador, instalo Linux, me lo van a seguir controlando? Depende de qué DRM, depende de qué controle ese DRM. O sea, ese DRM puede ser simplemente una verificación del número de serie de la máquina ligada con la IP y transmitida constantemente a X sitio, por ejemplo. O puede ser, usted no puede instalar determinado tipo de software en esta máquina. O puede ser, hay tantos tipos de DRMs que no te sabría contestar una pregunta así de genérica, pero muy posiblemente si el DRM está a nivel de hardware, el software que lo controla, como está a nivel de hardware independiente del sistema operativo, supongo que hará controles básicos. Por ejemplo, control de tráfico de red, ¿vale? O control de números de serie, control de números de MAC o lo que sea. Entonces será independiente del sistema operativo, entonces dará igual que te instale Linux. Entonces, recuerdo que hace poco tuve una conversación con un hacker fantástico llamado Fravia, en Bruselas, que decía de montar la Free Hardware Foundation. Estaba Stallman delante, decía, mira, tú Free Software Foundation, nosotros montamos la Free Hardware Foundation. Lo malo es cuando dijo, necesitamos $500 million, y dije, pues mira, no llevo que en el bolsillo. Pero al final, ¿por qué se están moviendo todo este tipo de iniciativas o de conceptos entre la élite de los que saben, entienden de esto? Porque vamos a ello, porque el control ya no es solo de software. Dices, tenemos software libre, ¿vale? Pero si el software libre no puede correr sobre una máquina libre, sigue sin esa libertad. Entonces, al final, va a ser tan importante el software libre como el hardware libre. De hecho, del software libre sabéis la batalla y la guerra que significan los drivers. O sea, resulta que tengo una tarjeta Wi-Fi y va y no pita porque este mamón de fabricante no ha liberado las especificaciones técnicas, entonces no puedo hacer nada. Entonces la gente se vuelve lo que hay haciendo ingeniería inversa, que normalmente suele ser ilegal, para intentar conseguir un caos. Vale, pues imaginaos a nivel de la máquina. Tengo un sistema operativo y no lo puedo instalar. Métete con la máquina, sin problema. Los que estáis cerca tenéis privilegio de micrófono. Bueno, creo que hasta hace poco en Estados Unidos estaba prohibida el uso por los ciudadanos y la importación, creo que menos a Canadá, de software criptográfico fuerte.
Sin embargo, hace poco de hecho se notaba en Debian que había hecho el primer CD de instalación que incorporaba creo que paquetes de Kerberos 5 o tal. Había dos, uno para versión no iOS, que sepa de quien tenga Debian instalado. Sin embargo, ahora ya no ocurre esto. ¿Se sabe por qué puede haber sido el cambio? Sí, bueno, la historia de la legislación y el cifrado en Estados Unidos es bastante enrevesadita, ¿vale? He intentado informarme y he llegado a la conclusión de que habría que perder demasiadas horas para entenderla de verdad. Seguro que habrá expertos aquí que sabrán más de ello, entonces si me equivoco me corrijo. Pero lo que sé es que antes de Bush, de Clinton, el padre de Bush, ya hizo la iniciativa, pero se aprobó en la administración Clinton, que fue la siguiente: eliminar esa limitación que tú mencionabas, ¿vale? La exportación de cifrado fuerte a partir de determinada encriptación, de determinado cifrado. Se supone que fue por la presión de los fabricantes de software, sistemas operativos, incluso máquinas, que decían, tío, tengo que hacer versiones distintas, tengo que hacer un montón de papeleo y tal, total, para que luego quien va a usar el cifrado fuerte, le importa un pepino esas restricciones, lo va a conseguir igual. Porque esto es lo famoso de las armas, es que las armas los criminales si las prohíbes no las tendrán, no. Si las prohíbes los tendrán los criminales y si las permiten las tendrán los criminales, les va a dar igual. Pues el cifrado fuerte es lo mismo. O sea, lo iban a tener quienes ellos no querían que lo tuvieran de todas las maneras, así que supongo que se impuso la lógica o se impuso la presión económica de las grandes empresas. Por un motivo o por otro ocurrió como tú dices. Pero hay otras propuestas para volver eso atrás y volver a prohibirlo. Entonces están siempre con el toma de la que permito, prohíbo, y además como hay leyes que se basan en el Patriot Act, el Anti-Terrorist Act, y luego se pasan esas leyes específicas en una situación específica, y luego se rebaten en el Senado, se vuelven a cambiar, la verdad es que es una partida de ping-pong. No te sabría decir en este momento cómo está la cosa, pero ya te digo, aprueban, prohíben, creo que en estos momentos sí que se prohíbe. La forma fácil de verlo es ver las distribuciones, los paquetes, lo que llevan, si llevan cifrado fuerte o no, las US Only o International o Export Only, o cuando no hay diferencia, sabes que entonces no hay limitación. Sin embargo, sigue prohibido a países bajo bloqueo porque está considerado tecnología de doble uso. Sí, hay países de la lista negra, ¿vale? Entonces, algunos los invaden y otros simplemente pues, no les venden armas. Lo más gracioso es cuando les venden armas y luego los invaden, es como muy paradójico. No, desde tan lejos, no, llega hasta aquí, ya que te pones en marcha. No, también por una cosa que acabo de caer. Como el audio se está grabando, pues os repito la pregunta o la decir vosotros, entonces más rápido que la digáis vosotros. Y con la nueva ley de propiedad intelectual que se está preparando, se va a acabar lo de poder compartir por internet. Si nos podemos hacer interpretaciones jurídicas de propuestas legislativas con expresiones ambiguas, vamos a tener un debate inacabable. Entonces, por otra parte, tampoco quiero decir, no te voy a contestar. Entonces, ¿cómo lo veo? Muy a bote pronto. No se va a acabar. ¿Cómo lo veo muy a bote pronto? Tampoco realmente quieren que se acabe. Yo creo que en el fondo lo que hay es una parálisis de la industria, normalmente, principalmente de la discográfica, las sociedades de gestión, productoras, etc. Hay una parálisis de la industria porque no entienden. No entienden por qué ha habido un descenso, es porque han subido los precios, es porque han producido menos unidades, es por el efecto vacuna en las redes P2P, es por lo que sea. No lo entienden. No entienden por qué ahora hay una subida de ventas. No entienden cómo puede haber artistas que estén ganando dinero sin pasar por discográfica. O sea, están en un mundo nuevo, llevan 100 años vendiendo, primero cilindros de cera, luego discos de pizarra, luego vinilos y ahora CDs, pero siempre es lo mismo. Soporte una caja, paga usted dinero, 100 años haciendo lo mismo y de repente cambia todo. Entonces, lo podéis ver que el viernes lo va a decir este artista, este pedazo de artista que va a venir, lo va a decir tan claramente, ¿eh? Va a decir, la industria está paralizada y está acojonada. Y no sabe qué hacer. Y te lo va a decir así de claro. No tiene ni puñetera idea qué va a hacer. Por eso en la conferencia, primero hablaré yo y daré propuestas.
¿quién soy yo para dar propuestas? Pues no sé, pero si no las está dando ellos, alguien se las tendrá que dar. Entonces, verán propuestas sacadas de libros, de conferencias, de todas partes, y verán que se pueden hacer cosas. Ellos no saben qué hacer. ¿Y qué están haciendo? Pues presionar para que se hagan leyes que paralicen la situación. Les gustaría pulsar un botón de pausa, que todo el mundo se quedara quieto, mientras piensan, y cuando encuentran cómo sacarle pasta a la red, entonces volver a darle al play y ahora todo el mundo a pagar, pero usar la red sin problemas. Entonces, están intentando ganar tiempo con leyes ambiguas, que haga que la gente, unos usen la red, otros no, otros teman, otros tal. Entonces, como tener la cosa bajo control mientras se encuentran qué hacer. Pero claro, no prohibirlo, porque si lo prohíben y al día siguiente, mira, se nos acabó de ocurrir cómo ganar dinero, ahora vamos a volver a permitirlo. Sí que sería ya la bomba. Entonces intentan como hacer cosas ambiguas para que espera mientras se me ocurre. Creo que eso. Entonces, yo no creo que consigan prohibir, que quieran prohibir, pero tampoco va a permitirnos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, para analizarlo con cuidado. Y siempre al final, lo que digo siempre, es el juez de que interpreta y aplica las leyes. Entonces, hasta que no salga una sentencia, yo puedo decir misa y quien sea puede decir misa, pero hasta que no salga la sentencia. ¿Puede una tienda de informática a día de hoy vender CDs vírgenes importados sin aplicar el canon español? El momento que estaba esperando la SGAE, apología del delito. A ver, según la legislación actual, no lo sé. ¿Por qué? Porque la legislación actual habla de un canon, pero un poco más. El acuerdo de Asimelec con SGAE, etcétera, etcétera, es un acuerdo que la ley no regula lo suficiente como para saber si es válido o no. Es un acuerdo entre dos partes, pero no están todas las partes implicadas. Si la ley dijera lo que diga el Ministerio de Interior, Justicia, Defensa, Cultura y SGAE es lo que vale, pues entonces, si ellos firman el papel, no habría más que hablar. Pero como la ley hoy por hoy no regula nada de eso, no lo sé. Lo que dice la propuesta de reforma de la ley de propiedad intelectual establece ya el criterio de cómo llegar a ese acuerdo. Entonces, cuando se haga así, si se hace así y se firma, entonces es otra cosa. Hoy por hoy, según la ley, no lo sé. Según las GAE, no. Según las GAE, no puedes. Y pasan por tu comercio pidiéndote los números, los pagos, etc. Según los jueces, sí. Y no. La última sentencia, la que estaba comentando del juicio que ideó Javier de la Cueva y que ganó Reinaldo Cordero, la sentencia dice que le tenían en la tienda que devolver a Reinaldo el importe del canon de los CDs porque no estaba acreditado que esos soportes se hubieran empleado para hacer una copia privada. Porque él es informático y había, decía él, comprado los CDs para hacer una copia de seguridad, que no tiene que pagar canon. Entonces el juez había dicho que no tenía que pagar canon, entonces le tenía que devolver el canon. Pero a la vez, el juez no llegó hasta el punto de decir, y la tienda no puede cobrar canon. Entonces el juez se quedó el caso es este entre usted y usted, vale, dicto la sentencia. Y todo el mundo estamos, bueno, ¿y los demás qué? El juez dijo, a mí el caso es de estos dos, a mí no me pregunten. Por eso es tan importante poner más juicios, poner más denuncias, que haya más juicios, que es lo que quiere Javier de la Cueva, que haya tantos juicios, que se tenga que elevar a instancias superiores y se tenga que dictar una sentencia ya mucho más amplia, que esclarecedor, ¿vale? Que deje claro de una vez. Supongo que para cuando eso ocurra habrán reformado la ley de propiedad intelectual y estaremos hablando de otra historia, pero en principio ni sí ni no ni todo lo contrario. Lo que sí que recomiendo a todo el mundo es que en este país se defiendan los derechos hasta en los tribunales. Si estuviéramos en Estados Unidos, no se estaría proponiendo esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos os costaría la casa, el coche y los dos ojos llevar a un juicio a alguien por €1. Pero aquí no. Aquí esos juicios son realmente accesibles para la gran mayoría de nosotros. Y está ideado de una forma que cuesta muy poco. Así que yo digo que os animéis a defender vuestros derechos.
Con la sentencia que ha salido, se ha dicho, por lo que tengo entendido, que el local tiene que devolver el importe del canon al comprador de los CDs. Si el distribuidor, el vendedor de los CDs, ahora interpone una denuncia contra Asimerec o contra Sky, contra quien le tenga que pagar el canon, ¿se podría ir subiendo por ahí para llegar hasta el punto en que se diga que Sky tiene que devolver canon? Sinceramente no lo sé, pero algo me dice que no será el camino más adecuado cuando los abogados que están intentando conseguir estos mismos objetivos no lo han propuesto. Por ejemplo, si Javier de la Cueva no ha dicho, y ahora este es el procedimiento para que sigan las tiendas para conseguir, supongo que no será el camino, o no se le ha ocurrido. Vale, Javier, si escuchas, ¿tú qué crees? Supongo que no será el camino, pero bueno, no es mala idea. O sea, yo lo que creo es que hay que intentarlo por cualquier forma, siempre respetando la legislación, siempre respetando, ¿vale?, la cortesía, pero supongo que la forma más práctica será que los usuarios, los consumidores, planteen esa denuncia. Es realmente sencillo, llenar los papeles y un día a las cortes y ya está, o sea, es sencillo. Sí, aquí el que está pillado en medio es la tienda. Pero bueno, hemos estado pillados en medio los consumidores poniendo la pasta, ahora está pillada la tienda y algún día pillaremos a quien hay que pillar. Si se supone que son las emisoras de radio ya han pagado por utilizar la música, bueno, han pagado a Sky, han pagado a todo el mundo. ¿Por qué también, si se supone que las radios ya han pagado y es una distribución gratuita, las emisoras, por qué también nos piden a los comercios pagar por escuchar una emisora que ya ha pagado todo lo que debía y es gratis? A ver, veo que la cosa se va centrando en propio intelectual. No sé si lo hacéis por darme gusto. No, a todos, nos jode a todos. Tu ejemplo es perfectamente válido. Más ejemplos. Tú compras una canción en la Apple iTunes Store, ¿vale? Tu descarga perfectamente comprada, perfectamente factura, pagas. Canon. Paga Canon Apple por tener las canciones disponibles para descarga de venta, pero ya paga Canon y Apple ya llega a un acuerdo. Tú la descargas, tú has pagado Canon porque tienes grabadora de CDs, esa ya paga Canon. La música la quieres escuchar en el coche, te la grabas en un CD virgen, has pagado Canon en el CD. Y el CD le quieres poner una carátula porque si no sabes de quién es, has pagado Canon en la impresora. Entonces piensa los Canons que has pagado para escuchar una canción que has comprado. ¿Vale? Entonces, hay un montón de canons, royalties y pagos que no tienen ningún sentido, que se sobreponen y que se solapan y que me parecen una aberración, como la copa de un pino, como todo el mundo sabe, y ejemplos hay muchos. El que tú dices es otro perfectísimamente válido. Yo creo que el modelo de negocio de los derechos de royalties, reproducción, distribución, copia privada, como le quieran llamar, canons, etc., es un modelo de negocio mal parido. No te diré justo o injusto, o sea, cómo tienen que cobrar los autores, cómo tienen que cobrar los artistas y tal. La conferencia del viernes y el sábado es precisamente para proponer alternativas, no voy a repetir. Pero sí que me parece injusto y sobre todo muy mal implementado. O sea, crear un monopolio de tíos a los que no se fiscaliza para que cobren como les da la gana, casi por lo que les dé la gana, porque cobrar a los taxistas por llevar la radio en el taxi, querer cobrarle las guarderías. Estamos hablando de Finlandia, por si ha llegado tarde. Querer cobrarle las guarderías. En Estados Unidos cobrar en los campamentos de verano a los niños. O sea, me parece que está muy mal implementado. El concepto puede ser mejor o peor, pero está muy mal implementado. Entonces, hay que buscar alternativas y eso lo que hablaremos el viernes y el sábado. Yo quería preguntar sobre el funcionamiento del DRM. Entonces yo, si tengo un hardware con DRM, para activarse lo que hace es recabar información de mi sistema para saber si cumple los requisitos para poder conectarse. O sea, yo he comprado un procesador Cell, si tengo una placa, por ejemplo, Cell o tal. Si yo conecto eso con un software, con un sistema operativo que también tiene DRM, también recaba información para ver si él tiene que funcionar. Yo no me puedo enterar de lo que está haciendo y si solo está recabando información sobre lo que él dice, ya que eso tiene una patente y yo no puedo saber lo que hace. Eso no se salta ningún derecho mío. Pero, ¿a estas alturas aún te crees que tienes derecho?
Estamos en guerra, por eso no lo sabías. O están en guerra. No, ha estallado la Tercera Guerra Mundial, lo ha dicho el presidente del Supremo. A ver, lo repito, no soy ningún experto en DRM, de hecho creo ya, no soy ningún experto en nada. Pero hay varios temas ahí. Lo que tú decías de cómo puedo yo saber, hay formas de saber. Vale. Si quieres te lo explico off the record, no quiero cruzar la línea, pero hay formas de saber. El DRM, una cosa curiosa que ha dicho, si tengo DRM en la placa, si tengo DRM en el sistema operativo, ¿qué pasaría si entraran en conflicto? Vale, las dos cosas, cumple los requisitos, tú has pagado por esto, has pagado por aquello, pero resulta que este no quiere que uses aquello, y has pagado por todo. Podría ocurrir perfectamente. ¿Infringe tus derechos? Depende de cómo esté. Por ejemplo, a lo mejor si está en el software puede ir incluido en la licencia de usuario. Si está en el hard puede ir incluido en la pegatina que va en la caja, cuando abres la caja, la rompes, aceptas la licencia, tal. O sea, no lo sé, habría que ver cada caso específico, pero básicamente, en principio, dependerá de qué datos, dependerá de dónde los transmita, cómo los transmita. Son preguntas muy genéricas, pero es muy posible que sí. El monopolio que realmente ejerce la industria hoy en día respecto a todos los temas de creación, música, cine, literatura, supongo que se llega a ese punto porque son los que la sostienen. O sea, el que hace una película, el creador la hace muy bien, pero necesita los 100 millones de euros que cuesta la película y que después los que lo ponen son los que se encargan de distribuirla y, digamos, limitarlo, ¿no? Pregunto, ¿es factible un futuro con el avance que hay de la tecnología en el que sean los creadores los que tomen el poder de la creación con los medios que tienen? Tú definitivamente te hace comprar el abono de la conferencia el viernes y el sábado. Voy a hablar solo de eso, pero así en dos pinceladas, sí. No solo es posible, voy a poner muchos ejemplos. O sea, ejemplos de 12.000 millones de dólares, ¿vale? Ejemplos de directo de artista-consumidor, ¿vale? Muchos ejemplos muy ilustrativos, muy ejemplarizantes, que demuestran, sin lugar a dudas, que no son necesarios los intermediarios, que los oligopolios entorpecen la difusión de la cultura, entorpecen el negocio. O sea, la conclusión más graciosa del viernes y el sábado va a ser, joder, lo estamos haciendo tan mal que estamos dejando de ganar dinero. Dejemos de ser tan burros porque ganaríamos más dinero si nos diéramos cuenta de esto, que ha habido gente que ya se ha dado cuenta. Vale, voy a poner nombres y apellidos. Gente que ha dicho, oye, si lo hago de esta otra forma, la peña no se enfada, mi obra es libre, todo el mundo puede hacer lo que quiera y además me estoy forrando. Te voy a poner muchos ejemplos, te recomiendo que vengas a ver ese sábado. No, muchos de los problemas que han salido son por leyes y parece que los políticos lo único que tienen a la tecnología es miedo y que no tienen ni idea. Yo, por ejemplo, de poner un riff en los pasaportes que leí, los americanos querían que fuera sin encriptar y siguen queriendo, tiene que decir que dice, cualquiera puede hacer un lector riff, cualquier americano que salga del país, se ponen los terroristas en la puerta y americanos tiran la cabeza. Y los europeos, oía uno del Banco de Europa que decía que le iban a poner a los billetes RIF también, para que no se falsifiquen. Los ladrones esperando en la puerta de los bancos, dice, este lleva 500 euros, vamos a darlo, palo, este lleva 5, no le damos, palo. Es que no entiendo cómo gente que se supone que está en sitios tan importantes habla de cosas y no tienen ni idea. Los ejemplos que he puesto son perfectos, ¿vale? Y ese tipo de cosas es lo único que entienden, por desgracia. No tengo experiencia en ámbito político, ¿vale? Aquí hay gente que tiene bastante más experiencia en ámbito político, pero te voy a contar un caso. Un eurodiputado español, David Hammerstein, que ha estado del Partido de los Verdes, ha estado bastante activista en contra de las patentes de software. Y coincidí con él en Granada, luego coincidí con él en Bruselas y al final terminamos hablando bastante. Me decía, mira, Jorge, no tenía ni puñetera idea de qué era esto, tenía puñetera idea, ni yo, ni la mayoría del partido, hasta hace unos meses. Pero a base de gente que me ha ido contando cosas, peña que me ha ido escribiendo, tal,
me fui interesando, hablando con otros colegas, oye, deberíamos averiguar esto, tal. Encontramos una en el partido que sabía muchísimo, le preguntamos, nos lo explicó, y estamos horrorizados, y ahora estamos siendo activistas por la causa. O sea, es lógico pensar que los políticos no tienen por qué saber de todo, nadie tiene por qué saber de todo. Pero también es lógico pensar que si no sabes de ello, tendrás que informarte antes de votar. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen mucho trabajo, pobrecitos, qué pena me dan. Pagan el sueldo. El otro día decía Felipe González, cuando yo era presidente tenía un equipo de 80 personas buscándome datos. Hoy en día lo tenéis chupado porque con Google se puede conseguir lo mismo en un día y a ellos les costaba 3 meses. Hoy en día es menos excusa para el político, no tengo tiempo, no sé de esto, nadie me ha informado. Hoy en día es menos excusa que nunca, y nunca ha sido excusa. Pero es cierto que los políticos desconocen mucho, primero. Segundo, son bastante manipulados. O sea, tú ibas por los pasillos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ¿y qué veías? Cantidad de gente de traje, Apple Computer, Microsoft, IBM, tal. ¿Qué le van contando a los europarlamentarios? Su lado de las cosas, como es relativamente lógico. ¿Y los del otro lado? Los del otro lado íbamos perdidos por allí, que no sabíamos ni a qué puerta llamar, veías pues eso, uno con rasta, el otro con corbata, el otro tal, tú de hispanismo, tú de guay, FFI, vamos. ¿A quién has visto? Aquel, coño, yo lo acabo de ver, joder, estamos viendo todos lo mismo, tío. Una desorganización total, sin medios para invitarlos a la cena, al casino, al crucero, a las vacaciones, Entonces, claro, por una parte son presionados, por la otra reciben aportaciones de campaña y agasajos varios. Y por otra, tienen límites humanos de conocimiento y ganas y fuerza. Al final, tienes leyes que es impensable que se aprueben, se aprueban. Y luego ya tienes la manipulación obvia de la excusa. Es por tu bien, es por el terrorismo, es por el fraude bancario, es por el comercio electrónico, es por... Entonces, al final, con todos esos componentes tienes unas legislaciones totalmente ridículas, abusivas y realmente fuera de lo que debería ser la legalidad de los derechos fundamentales. Pero es así. Por eso es tan importante que os informéis, que presionéis a los medios de comunicación, a los políticos, que hagáis oír vuestra voz. Con las patentes de software, empezamos a mandar emails y tuvieron que decir, por Dios, dejen de mandar emails que nos están saturando los buzones. Ah, pues por lo menos se han enterado ustedes de que hay gente que está hasta las narices. ¿Vale? Funcionó. Entonces, no digo que os paséis el día saturando los buzones por cada cosa, pero sí que digo que toméis una participación activa, que dejéis de... como voto una vez cada 4 años a ese tío que me cae bien porque tiene el pelo así de lado, pues ya participo en la vida política del país. Venga, hombre, participar activamente. Como os quejéis. Estabas hablando de la ignorancia, se está hablando de la ignorancia de los partidos políticos, pero a mí me parece también muy fuerte la ignorancia de los medios de comunicación, que la verdad es que me ponen los pelos de punta, muchísimo más posiblemente que los partidos políticos. ¿Qué pasa? Sí, cuando me preguntan esto pienso, uy, ya estoy haciendo amigos entre los periodistas y luego verás cómo me ponen. A ver, pasa una cosa con los medios de comunicación. Como los políticos tienen anunciantes que ponen mucha pasta en el medio, tienen falta de tiempo, más falta de medios que los políticos, tienen también sus límites. Pero lo que es injustificable es que porque tengan una línea editorial o porque el redactor jefe decida X, solo se publique X. Entonces yo creo que la función del periodista es informar, no manipular. A mí me encanta cuando te salen esos artículos que el periodista empieza diciendo, mira, no tengo ni idea de esto, así que lo que voy a hacer es que voy a poner la visión de este y de aquel, los dos lados contrarios, o la visión de estos 4, que son 4 posturas y tal, y por lo menos te dan una visión, si no equilibrada, por lo menos variada, ¿vale? Pero cuando te dicen titular, lo que es creado por alguien no puede ser libremente compartido y empleado por nadie. Autor Pedro Farreras, titular en un medio de comunicación, y al mes siguiente la ministra de Cultura lo suelta como si fuera una frase suya. Vale, entonces, eso sí que no puede ser. Otra cosa es que digan, los señores de las GAE piensan esto, los señores del copyleft piensan aquello, hay músicos que piensan esto, hay que piensan aquello, hay mucho debate y usted piensa lo que quiera. Eso me parecería perfecto, pero ocurre muy poco.
Entonces eso es otra cosa, hay que presionar a los medios. Cuando vengan los medios a hacer una entrevista y tenéis una postura que sepáis que es partidista, no, software libre forever, man. Dice, no, y ahora ves y habla con Microsoft. ¿Vale? Ahora ves y habla con aquel gamer de allí que solo sabe Windows XP. ¿Vale? Habla con todos. No solo conmigo, pero no solo con él. ¿Vale? O sea, que fomentar la pluralidad. Y eso también se fomenta con el consumo responsable. O sea, si estáis adscritos, suscritos o condicionados a unos medios de comunicación que notáis que son muy partidistas, dadles de lado. Iros a otro, buscar pluralidad. Y si no encontráis RSS, noticias a tutiplén de todas partes, ¿vale? Desde Indymedia a la BBC, desde El Mundo hasta el blog de Pepito Pérez, y por lo menos tendréis ahí una variedad que será representativa o no, pero no será unilateral. Bueno, si no hay más preguntas, un par de cosas antes de que os vayáis. Obviamente estaré por aquí, por lo menos el viernes y el sábado, eso seguro. Pero ahí tenéis mi web, bueno, mi blog y mi email. Podéis poner un email cuando queráis. Y ahora los del clan La Resistencia Digital nos quedamos aquí un rato para coordinar acciones. ¿Vale? Estamos en plan activista, ¿vale? Nos hierve la sangre y tenemos que hacer algo. Entonces, todo el que le interese participar en el movimiento activista, hacer algo, pues que se quede, que se una a nosotros, o que nos escuche, que aporte ideas o que colabore con nosotros. Lo dicho, gracias por venir y espero veros el viernes.